¿Sabías que el mismo Sol que da vida a nuestro planeta también puede ser la causa de su destrucción? Prepárate para descubrir el doble filo del astro rey, porque lo que aprenderás te sorprenderá. El Sol, fuente inagotable de energía y vida, es también una fuerza capaz de desencadenar eventos catastróficos que podrían amenazar nuestra existencia. Exploraremos cómo estas dos caras del Sol se equilibran en una danza cósmica de creación y destrucción. Entender el poder del Sol no solo es fascinante, sino crucial para nuestra supervivencia. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios del Sol y descubrimos cómo su inmenso poder puede protegernos y al mismo tiempo ponernos en peligro. Únete a nosotros en este viaje revelador hacia el corazón de nuestra estrella, donde exploraremos cómo el Sol puede ser tanto nuestro salvador como nuestro mayor enemigo. No te pierdas esta oportunidad de expandir tu conocimiento sobre la fuerza más poderosa del sistema solar. Es la estrella más cercana a la Tierra. En el otoño de 2003, liberó una cantidad de energía igual a 200.000 millones de bombas atómicas. Esto dio lugar a un maremoto de partículas cargadas de calor que iban a velocidades de más de 9,5 millones de kilómetros por hora. Fue una de las mayores tormentas solares de la historia y alcanzó la Tierra. Fue una de las mayores y más cálidas tormentas de la historia. La energía del Sol que asaltó la Tierra obligó a los astronautas en el espacio a resguardarse en las zonas más protegidas de las naves. Hubo apagones eléctricos, las comunicaciones se cortaron y los aviones tuvieron que ponerse a salvo. Fue un huracán de tormentas espaciales. A pesar de que no se produjeron grandes daños, estas tormentas nos recordaron que seguimos viviendo a merced del Sol, ya que controla todos los aspectos de nuestra vida, el clima, la comida y nuestros cuerpos. Vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Nuestro planeta y los demás del sistema solar viven bajo la influencia del Sol, pero ¿estará cambiando esa influencia? Cada vez es mayor. Perderemos la protección que nos ofrece contra los rayos cósmicos más peligrosos. El confín dentro del que nos protege está encogiendo un poco. ¿Podrá nuestra civilización, que es tan dependiente de la tecnología, aguantar otra supertormenta solar? A veces los efectos son tan graves que pueden llegar a ser catastróficos. Pero ¿cuándo se producirá la próxima supertormenta? Durante el otoño de 2008, la NASA lanzó el IBEX, el explorador de la frontera interestelar. Parte de su misión es estudiar el efecto que tiene el Sol en los lugares más lejanos de nuestro sistema solar. Es un intento más por descubrir el impacto de las estrellas en nuestro sistema solar, en nuestro planeta y en nuestra vida. El Sol nos proporciona luz y calor. Si no fuera por él, no estaríamos vivos. A los humanos nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor. Nos gusta entender nuestro barrio, y en el universo, el Sol es nuestra calle, nuestro barrio. Nos afectan sus estados de ánimo. Es el padre de todos los demás planetas, ya que estos se ven afectados por su estado de ánimo. Tenemos que saber cómo evolucionará y cómo sus constantes cambios nos afectarán en la Tierra. Si queremos entender el universo y las estrellas que forman dicho universo, es importante estudiar la que tenemos más cerca. Hemos aprendido más del Sol en los últimos 40 o 50 años que en toda la historia. Esta edad de oro de la investigación se inició con una misión única que nos ofreció imágenes cercanas del Sol desde la atmósfera terrestre. La zona estaría despejada durante 8 minutos. En 1973, Skylab fue la primera estación espacial con humanos y consiguió las mejores imágenes del Sol tomadas desde la Tierra. La misión fue uno de los primeros laboratorios dedicados solo a la investigación y el estudio del Sol. Se podría considerar el abuelo de las misiones de hoy en día. En la actualidad, una flota de 20 sondas espaciales escanea y estudian el Sol de formas que hace 30 años eran inimaginables. Al estudiarlo desde el mismo espacio, podemos verlo de manera diferente y con distintas longitudes de onda, desde los rayos X hasta la radiación ultravioleta extrema. Además, podemos analizar sus capas y entender cómo y por qué el Sol actúa tal y como lo hace. Las diferentes longitudes de onda, diferentes temperaturas, y hay estructuras que son más visibles con unas longitudes de onda que con otras. Los científicos también han podido observar el interior del Sol mediante una técnica denominada heliosismología, que utiliza las propias vibraciones del astro para estudiar su actividad interna. El Sol no es un cuerpo sólido, es una bola de gas gigante, así que oscila, vibra, y si medimos sus frecuencias de oscilación,
observación, podemos inferir la estructura que tiene por dentro. Si observamos el Sol durante un largo periodo de tiempo, con buenas cámaras y ordenadores, podemos ver las capas que tiene, ver los efectos de las turbulencias que han creado capas y las corrientes. Incluso podemos utilizarlo para imaginarnos la cara oculta del Sol, la que no vemos hasta que no rota. Mediante la heliosismología, podemos detectar las manchas solares de la cara oculta. Es una gran herramienta. Las sondas espaciales nunca dejan de observar el Sol, y gracias a ellas, los investigadores están estudiando las grandes incógnitas de esta estrella y han descifrado bastantes de ellas. El Sol es una de las más de 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y es la más cercana a nosotros, ya que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, casi la distancia que se recorrería dando la vuelta al mundo 4.000 veces. No obstante, a pesar de la distancia, la luz solo tarda 8 minutos en llegar a nuestro planeta. Lleva 4.500 millones de años de los 10 o 11 que se le auguran de vida. A pesar de que técnicamente es una estrella de tamaño medio y se denomina estrella enana, es inmensa. Mide 1.400.000 kilómetros de diámetro y si la vaciáramos, en su interior cabrían 1.300.000 planetas del tamaño de la Tierra. El Sol supone el 99.8% de la masa del sistema solar y pesa 300.000 veces más que la Tierra. Casi en su totalidad está compuesto por gas supercaliente y electromagnético que se denomina plasma. Tiene suficiente fuerza de gravedad como para evitar que los planetas del sistema se dispersen en el espacio y tal y como sugirió Copérnico, gobierna el centro de nuestro sistema solar con un puño gravitatorio de acero. El modelo de Copérnico, que sitúa el Sol en el centro del sistema solar con todos los planetas moviéndose alrededor, deshaciéndose de la idea de que todo giraba en torno a la Tierra, supuso un gran cambio paradigmático. Con él, el Sol se convirtió en lo más importante de nuestro sistema y nos hizo ver que teníamos que entender lo que era el Sol. Igual que todas las demás estrellas del universo, está compuesto del polvo de otras estrellas que vivieron y murieron hace 1.000 millones de años. Incluso en la época del Big Bang, nuestro Sol y nuestro sistema solar son los restos de muchas otras generaciones de estrellas. El Sol que vemos todos los días es la fuente de energía del sistema solar. En el centro llega a alcanzar los 15 millones de grados centígrados y es el motor de todo. En el centro del Sol se produce el proceso de fusión y ese proceso libera luz y partículas. Por cada segundo de luz del Sol se libera la misma energía que liberarían 1 millón de bombas atómicas. El Sol afecta todo lo que toca y para descubrir cómo, los científicos a veces se basan en una importante coincidencia cósmica. La luz del Sol está compuesta por unas partículas que se denominan fotones. Nacen en el centro y se mueven gracias a corrientes de convección a través de las zonas radioactivas y convectivas del Sol. Así es como llegan a las capas externas y volátiles del astro. Las zonas exteriores del Sol están formadas por 3 regiones. La fotosfera, o superficie del Sol, no se trata de una superficie dura como la de la Tierra. El Sol es todo gas. La temperatura de la fotosfera es de unos 5.500 grados. Por encima de la fina capa de la fotosfera hay otra delgada capa denominada cromosfera, que está un poco más caliente que la fotosfera. Es extraño porque lo lógico es pensar que, cuanto más lejos esté de la fuente de energía del centro, la temperatura caerá, pero de la fotosfera a la cromosfera, la temperatura aumenta y asciende aún más al llegar a la tercera capa de la atmósfera, la corona. Después de la cromosfera hay una amplia zona denominada corona, que está a millones de grados. El Sol produce un flujo de energía constante denominado viento solar. Como nunca deja de soplar, reparte energía por todo el sistema solar y su alcance es de unos 15 trillones de kilómetros, bastante más allá de Plutón. El espacio existente entre los planetas de todo el sistema solar no está vacío, está lleno de partículas y de rayos de luz. Mientras el viento solar se separa del Sol, la gravedad de este mantiene todo a la distancia a la que está. Fijémonos en los cometas. Todos ellos orbitan alrededor del Sol y pueden ser atraídos directamente a la línea de fuego. No hace mucho, los científicos fueron testigos de uno de los peores ataques solares. Una inyección de una zona de la corona arrancó la cola de un cometa. Cuando chocó contra el cometa, le arrancó la cola como si la hubiera cortado con un cuchillo. La cola se cayó y luego el cometa tardó un tiempo en generar más gas, plasma y polvo para formar una nueva cola. Esto nos demuestra cómo se mueve el viento solar en el sistema y cómo afecta a lo demás. Lo que despide el Sol ha hecho que su estudio sea casi tan difícil como entender su funcionamiento. Sin embargo, los científicos pueden observarlo de cerca gracias a una coincidencia cósmica: los eclipses de Sol totales. El eclipse de Sol total se produce cuando, desde nuestra perspectiva, la Luna se alinea con el Sol y cubre hasta la fotosfera. Es una visión espectacular. Los eclipses solares son preciosos. Todo se oscurece en tan solo unos segundos, debido a miles de factores juntos. Hay tanta oscuridad que, si miras al cielo, se ve una sombra negra que proviene de arriba y se dirige hacia ti a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Es impresionante. Durante miles de años, la humanidad ha quedado maravillada por los misterios de los eclipses
meses, pero para los científicos, ahora supone una gran oportunidad para observar la capa exterior del Sol. La enigmática corona es una de las zonas más calientes del astro, y su energía irradia más allá de los confines del sistema solar. Todo el sistema solar está basado en la corona del Sol, es decir, en la atmósfera del Sol, que baña todos los planetas. Los ingenieros que construyeron el observatorio solar y heliosférico instalaron un eclipse artificial en la sonda espacial. Se denomina coronógrafo y es igual que un eclipse natural, ya que impide que pasen los rayos del Sol para que los científicos puedan intentar responder esta ancestral pregunta: ¿cómo es posible que la corona solar esté tan caliente? La superficie normal del Sol, la fotosfera, está a unos 5500 grados centígrados y en cambio la corona está a millones de grados. Si te alejas de una estufa, sabes que hará más frío, pero si te alejas de la superficie del Sol, hace más calor. ¿A qué se debe eso? Todo tiene origen en el centro del Sol, donde cada segundo, casi 700 millones de toneladas del elemento que más hay en el universo, el hidrógeno, se convierten en helio a través de la fusión nuclear y producen una energía que se convierte a su vez en fotones, o lo que es lo mismo, luz. El centro del Sol está muy caliente, a varias decenas de millones de grados. Allí la temperatura es tan alta que los protones, los núcleos del hidrógeno, se acoplan, se unen unos a otros, se fusionan y forman helio, y así se libera energía. Lo que sucede es que los fotones pasan por un proceso que denominamos camino aleatorio y tienen que atravesar la capa del Sol. Son absorbidos y reabsorbidos millones de veces en diferentes fotones a niveles de energía bajos. Este proceso de absorción y reabsorción puede durar unos 150.000 años. Una vez que salen del interior del Sol, los fotones solo están a 8 minutos de la Tierra, pero dejan atrás un mundo en constante movimiento. La superficie solar está en ebullición. La energía fluye desde abajo. Espirales de plasma y energía denominadas bucles coronarios recorren el Sol, mientras las zonas más oscuras, o manchas solares, ocupan cientos de kilómetros a tan solo 4000 grados. Dichas manchas son las regiones más frías del Sol y emiten menos luz que las zonas que tienen alrededor. Si cogieras una mancha solar y la colocaras en el cielo, lejos del Sol, sería tan brillante como la luna llena. Las manchas solares aparecen en la superficie y son fáciles de detectar, aunque su origen proviene del interior del Sol y de su compleja rotación. El Sol no rota como un cuerpo sólido. De hecho, rota más rápido por la zona del ecuador que por los polos, y esto da lugar a las manchas solares. El ecuador completa una rotación en 25 días, las latitudes medias la completan en 30 días y las zonas de los polos en unos 35 días. Este proceso se denomina rotación diferencial y hace que el interior del Sol se mueva a velocidades diferentes, creando así un intenso magnetismo, es decir, millones de líneas de campo magnético que se entremezclan tras el interior del astro. Se retuercen como una goma elástica. Esto crea presión y hace que floten, así que llegan hasta la superficie y la atraviesan, dando lugar a las manchas solares. Una vez en la superficie, las líneas de campo magnético, ya inservibles, impiden el paso del plasma caliente que proviene del interior y aparecen así las manchas solares. Y cuando esas manchas empiezan a retorcerse, imaginemos que hay una mancha aquí y otra allí, y hay un campo magnético que conecta las dos. Ese campo magnético se retuerce y hace lo que haría una goma elástica, sale disparado. Cuando sale disparado, libera energía, y en el caso del Sol y de las erupciones solares, se trata de grandes cantidades de energía. Las líneas de campo magnético, que vienen dadas por los movimientos de las manchas solares, a pesar de ser invisibles, se pueden observar en las dramáticas formaciones de la superficie solar, ya que producen erupciones y prominencias. Aquí es donde se origina la energía del Sol, ya que la ruptura de estas líneas de campo magnético libera grandes cantidades de energía al sistema solar desde la estrella más cercana a nosotros. Estas líneas de campo magnético son las que se esconden detrás de la mayoría de las teorías sobre por qué la corona tiene temperaturas más altas que la superficie. Está claro que tiene algo que ver con las líneas de campo magnético que calientan la corona, pero es posible que haya ondas en los campos magnéticos que transporten la energía de debajo de la superficie solar hasta la corona. La sonda espacial Hinode, que significa amanecer en japonés, se lanzó en 2006 y su misión es estudiar la interacción entre las líneas de campo magnético y la corona. Recientemente ha recogido imágenes de una de las ondas que podría ser responsable del calentamiento de esta enigmática región. Las ondas se producen en el plasma, el gas ionizado amenazado por un campo magnético. Además, se cree que estas ondas de Alfvén podrían transportar energía turbulenta desde el interior del Sol hasta la corona y que dicha energía podría calentarla. Las energéticas ondas de Alfvén, que provienen del interior del Sol, podrían llegar a la superficie y provocar la vibración de las líneas de campo magnético. Gracias a la vibración y la oscilación, se friccionan con el plasma magnetizado que rodea la corona y a través de la fricción se produce el calentamiento. Este calor que libera la corona es lo que calienta el espacio y llena el sistema
sistema solar de energía. Día tras día, a nosotros nos parece que el Sol es siempre igual, pero igual que la Tierra, el Sol tiene estaciones, el mínimo solar y el máximo solar, dos personalidades diferentes que pueden afectar a la tecnología e incluso al clima. El periodo de transición entre los mínimos solares se denomina ciclo solar y se trata de un periodo medio de 11 años en el que la actividad solar llega a sus máximos y luego vuelve a empezar. La principal medida del ciclo de la actividad solar es el número de manchas solares que se ven en su superficie. Durante el mínimo solar, el periodo de menor aparición de manchas, la actividad solar es limitada. Cuando las manchas solares llegan a la superficie durante el máximo solar, la energía del Sol llega a más distancia. Cuando hay muchas manchas solares, hay muchas erupciones y eyecciones de masa coronal. El aumento de la actividad solar mejora la conexión entre el Sol y la Tierra. La energía que desprende el Sol puede provocar alteraciones en el entorno de la Tierra. La Tierra está rodeada por la atmósfera solar y lo que pasa en el Sol afecta a la Tierra. Así que eso es lo que llamamos clima espacial. Ahora se pretende realizar partes meteorológicos precisos del clima espacial, pero puede ser una tarea bastante complicada. El Sol es turbulento, sobre todo durante el máximo solar, cuando se produce el mayor número de tormentas solares. Durante el máximo solar, el campo magnético de la corona se complica mucho y hay campos magnéticos por todas partes, incluso cerca de los polos. Puede haber eyecciones de masa coronal, erupciones y tormentas solares varias veces al día. Las erupciones solares y las eyecciones de energía cercanas a las manchas solares recaen en el espacio como un rayo rápido y poderoso. Pueden aparecer en cuestión de minutos y pueden liberar la misma cantidad de energía que 1.000 millones de megatoneladas de dinamita. Las erupciones solares liberan gigantescas cantidades de energía solar desde pequeñas zonas localizadas de la superficie de nuestro astro. Así que son inyecciones muy concentradas de energía que calientan el gas que tienen alrededor a unos 10 millones de grados. Las erupciones solares son como latigazos, liberan mucha energía muy rápido y aceleran las partículas casi a la velocidad de la luz. Las partículas de las erupciones solares más potentes pueden llegarnos en unos 15 minutos, pero el huracán solar del espacio aparece con las eyecciones de masa coronal. Estas gigantescas explosiones liberan 1.000 millones de toneladas de gas supercaliente y plasma al espacio interestelar. Las eyecciones de masa coronal se producen cuando la superficie solar despide una inmensa cantidad de masa y energía. Tenemos que imaginar esta inmensa cantidad de masa y energía viajando desde el Sol a gran velocidad, a veces a más de 1.600.000 kilómetros por hora. Lanzan unas burbujas gigantes de gas caliente y campos magnéticos. Salen tan rápido del Sol que producen una onda expansiva. Son las que crean las tormentas y son muy importantes para entender el clima espacial. Las ondas espaciales del Sol lanzan grandes cantidades de energía al espacio, pero a los científicos lo que más les preocupa es el denominado efecto halo. Cuando una corona de energía rodea el coronógrafo, esto significa que el Sol ha lanzado su mayor explosión hacia la Tierra, y eso fue lo que sucedió en las intensas tormentas solares de 2003. La mayor eyección solar de la que se tiene constancia tuvo lugar durante estas tormentas. Poco después de la explosión inicial proveniente del Sol, SOHO recibió un bombardeo de partículas solares cargadas, protones y electrones que sobrecargaron la cámara y consiguieron que la imagen no se viera. Lo que ves es una especie de nieve. Se ven como copos brillantes que son las partículas aceleradas por la eyección de masa coronal, chocando contra la cámara de SOHO. Si los astronautas no están preparados para ellas, las tormentas solares pueden causarles bajas, ya que se verán expuestos en unos segundos a la radiación que normalmente se recibe durante un año en la Tierra. Si vamos a enviar astronautas a la Luna y a Marte, es importante poder determinar cuándo se producirán estas eyecciones de masa coronal y estas tormentas. Las partículas cargadas de las eyecciones son peligrosas, contienen demasiada radiación para un astronauta. El Sol, los astronautas y los satélites no son las únicas víctimas potenciales de las tormentas solares. Las partículas que se dirijan a la Tierra podrían interferir en nuestros campos magnéticos, provocando el caos. Cuando este material entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, hace que suene casi como una campana. Cuando tienes un campo magnético y este se mueve, según la física, se crean corrientes. Así que se producirían corrientes eléctricas en la zona exterior de la atmósfera terrestre, y estas corrientes podrían causar todo tipo de inconvenientes. Las corrientes supondrían un problema para los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, afectarían los sistemas de posicionamiento global e interferirían en las comunicaciones, produciendo cortes de radio
y acabando con los sistemas de telefonía móvil. Estas eyecciones de masa coronal podrían enviar tantas partículas cargadas a la Tierra que algunas conseguirían entrar en el campo magnético de la Tierra y llegarían a las centrales eléctricas, produciendo avalanchas de electrones, apagones y cortocircuitos. En el peor de los casos, las tormentas solares pueden causar interferencias de radio excesivas y aumentar los niveles de radiación, obligando a los aviones que vuelen cerca del polo a recalcular su ruta. Pero a pesar de que las tormentas de 2003 fueron muy potentes, no tuvieron nada que ver con las que vio el astrónomo Richard Carrington en 1859. Aquello fue una supererupción. La supererupción de 1859 fue increíble porque, antes de aquel momento, no sabíamos ni que las erupciones existían a simple vista. Para que pudiera verlo así, tuvo que ser una erupción inmensa. Hay constancia de que algunas líneas de telégrafos funcionaron sin electricidad. Es probable que no veamos otra tormenta solar como esa en nuestra vida, aunque es difícil asegurarlo. A veces, el sol nos ha sorprendido. Si hoy en día nos alcanzara una tormenta así, según un estudio reciente, 130 millones de personas se quedarían sin electricidad durante meses. La mayoría de las infraestructuras eléctricas y los sistemas de suministro eléctrico del mundo quedarían inutilizables. Los transformadores sufrirían subidas de tensión y gran parte de la población mundial quedaría sin electricidad durante meses. Esto costaría inmensas cantidades de dinero. Se ha estimado que unos 2 millones de dólares. No lo sabremos hasta que no pase, pero cuanto más nos avisan, más podemos hacer para reducir el impacto económico, que es una de las razones por las que estudiamos el sol. Estamos empezando a entender mejor cómo y cuándo pasan estas tormentas, aunque todavía no podemos predecirlas. No obstante, hay todo un campo que se denomina clima espacial, y gracias a esto podríamos entender, predecir y avisar a los astronautas cuándo vienen las tormentas para que se puedan resguardar y poner los satélites a salvo. Las empresas de electricidad ahora podrán actuar si saben que van a pasar estas cosas. Podrán intentar que las centrales no sean tan susceptibles a los daños. Los científicos, desde que se lanzó la misión Stereo, el Observatorio de Relaciones Solar Terrestres, están más cerca de poder predecir las tormentas. Este par de sondas les permite ver el sol en 3 dimensiones. Ahora, cuando una de estas eyecciones de masa coronal se dirige hacia nosotros, vemos todo desde los laterales. Así sabemos la velocidad a la que van, cómo evolucionan y su estructura. En 2011, las sondas Stereo llegarán al punto ideal, se quedarán en los 2 lados del sol y permitirán a la NASA tener unas vistas de 360 grados. Así podrán ver lo que viene de la cara opuesta del sol antes de que impacte en la Tierra. Por primera vez, podremos ver el sol por todas partes, y esto nos permitirá ver todo lo que pasa en el sol a la vez. Así podremos predecir este tipo de tormentas. El máximo solar es duro porque aumenta la temperatura del clima espacial. No obstante, durante el otro periodo del ciclo solar, la época de calma o mínimo solar también tiene sus propios peligros. Cuando se reduce el número de manchas solares, el clima de la Tierra es más frío. 2008 vio el nivel más bajo de manchas solares desde hacía un siglo. Hubo 266 días sin manchas solares. En 2008 alcanzamos el mínimo de manchas solares, pero ahora deberían estar aumentando, y no es así. Esto puede significar que este periodo de pocas manchas solares será más prolongado. Según los científicos, los anteriores periodos en los que se han alcanzado mínimos de manchas solares han hecho descender la temperatura de la Tierra. De vez en cuando, el ciclo de la actividad de las manchas solares parece desaparecer o atenuarse. Esto ya sucedió entre 1650 y 1700. Solo tenemos constancia de unas 50 manchas cuando normalmente en el mismo periodo de tiempo había decenas de miles. Así que en ese periodo disminuyeron muchísimo las manchas solares. Se denominó periodo Maunder, en el que el sol estaba muy tranquilo, y eso vino acompañado de temperaturas más bajas de lo normal en la Tierra. En Europa se produjo una mini edad de hielo durante esas décadas. Gracias a la atmósfera del sol que la envuelve, la Tierra está a salvo de los mortales rayos cósmicos, y a pesar de que el poder del sol nos protege, también puede dañarnos. La vida en la Tierra es posible tan cerca del sol gracias en parte a la capa de ozono. Pero, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin ella? Si la Tierra perdiese gran parte de la capa de ozono, la radiación ultravioleta del sol penetraría a través de la atmósfera y llegaría a la superficie de la Tierra. Las enormes cantidades de rayos ultravioletas de los rayos del sol eliminarían rápidamente los elementos más básicos de la cadena alimenticia. Nos quedaríamos sin plantas y luego sin animales. Si nos llegasen grandes cantidades de luz ultravioleta, la vida en la Tierra desaparecería. ¿Y qué podría conseguir que la capa de ozono desapareciera? Algo de lo que supuestamente nos protege el sol: los brotes de rayos gamma. Los brotes de rayos gamma son intensos y rápidos destellos de la radiación más potente que se conoce. Los rayos gamma, los fenómenos más potentes del universo, liberan en segundos la misma cantidad de energía que emitirá el
Sol en toda su vida. Ocurren cuando mueren estrellas gigantes o cuando colisionan. Se pueden originar gracias a cualquier proceso extremo, como puede ser el choque de una estrella gigante contra un agujero negro. Se producen en algún lugar del cielo, se da uno al día y vienen de muy, muy lejos. La mayoría están a miles de millones de años luz de distancia, pero solo a 8000 años luz, en la constelación de Sagitario, con un movimiento en espiral, aguarda una bomba potencial, WR-104. Son dos estrellas bailando una danza cósmica, completan su rotación una vez cada 8 meses, y una de ellas está a punto de convertirse en supernova y emitir un brote de rayos gamma. Una de estas dos estrellas podría dar lugar a un brote de rayos gamma en cualquier momento, y sus rayos podrían llegar a la Tierra. Si los rayos cargados de energía del brote de rayos gamma se dirigieran directamente a la Tierra, podrían suponer un grave peligro. La radiación del brote de rayos gamma sería muy intensa, aunque corta, porque duraría entre 10 y 20 segundos, pero desencadenaría una serie de fenómenos que acabarían con el 50% o más de la capa de ozono. Los científicos han especulado que un brote de rayos gamma fue el causante de la extinción de vida en la Tierra hace millones de años. En aquella época solo existía vida en el mar y, a pesar de que la vida marina se daba en las profundidades del océano y no se vio afectada directamente por la radiación ultravioleta, el plancton y la vida cercana a la superficie murieron, y eso afectó a la cadena alimenticia. La amenaza es aún mayor debido a algo que los científicos han observado durante las últimas décadas: una disminución del 20% en la potencia de los vientos solares. El viento solar es la emisión constante de partículas provenientes del Sol. Liberan en el espacio los campos magnéticos que hay en la corona solar. Existe incluso cuando no hay eyecciones de masa coronal ni erupciones solares. El viento solar continúa soplando más allá de Plutón y forma una especie de burbuja en el espacio interestelar. Es una burbuja protectora porque los campos magnéticos nos protegen de las partículas cargadas que vienen de fuera. Normalmente, los vientos solares soplan en todas direcciones a velocidades de 1.600.000 kilómetros por hora, y así reparten el invisible campo magnético del Sol, y además forman una barrera contra intrusiones intergalácticas para el sistema solar, la heliosfera. La heliosfera es la frontera donde los vientos solares chocan con el espacio interestelar, así que es la capa que cubre todo lo que rodea al Sol y al sistema solar. Protege al planeta Tierra de los vientos interestelares. Recientemente, los científicos han descubierto que la heliosfera está encogiendo y debilitándose. Se sabe que la presión del viento solar ha disminuido en los últimos 25 años. De hecho, la heliosfera, la zona donde la presión del viento solar se termina, ha encogido. Una heliosfera más débil aumenta las posibilidades de que la Tierra se vea expuesta al peligro y a los ataques de materiales cósmicos intergalácticos. Si hay menos vientos solares, la heliosfera disminuirá y será más fácil que los rayos cósmicos entren en el sistema solar. De hecho, el número de electrones cargados de energía, una pequeña pero importante característica de los rayos cósmicos que hay alrededor de la Tierra, ha aumentado en un 20%. Parece que los electrones de los rayos cósmicos han aumentado, y es lo normal. Si los vientos solares han disminuido en un 20 o un 30% durante los últimos 50 años, la burbuja ha menguado, y lo lógico es que los rayos cósmicos hayan aumentado. Lo bueno es que vivimos en un planeta con una atmósfera y un campo magnético densos, así que tenemos dos tipos de escudos que nos protegen. Tras miles de millones de años, el Sol y la Tierra han desarrollado el equilibrio perfecto para que la vida sea posible en nuestro planeta. El sistema solar se encuentra en la zona de habitabilidad estelar, ni muy caliente ni muy fría. El Sol nos proporciona la luz necesaria, el calor necesario y la energía suficiente para que exista nuestro planeta y la vida en él. El Sol hace posible todo lo que hay en la Tierra. El Sol es la fuente de alimentación de la Tierra, es decir, toda la energía que produce el Sol calienta la Tierra. Esto da lugar a nuestro clima y controla nuestro clima. El Sol es básicamente nuestra batería, lo que controla todo el entorno de la Tierra. Las plantas aprovechan la energía del Sol a través de la fotosíntesis, creando carbohidratos. La gente y los animales consumen dichos carbohidratos, convirtiéndolos en energía que podemos utilizar. Incluso los combustibles fósiles, que son la base de nuestra vida, han sido creados por el Sol. Nuestro uso exacerbado de dichos combustibles parece estar deteriorando el equilibrio existente entre el Sol y la Tierra. Debido a que todos los materiales vivos reciben su energía del Sol, el Sol es la fuente de todos los combustibles fósiles, ya sean los árboles o cosas que han quedado entre las rocas y han ido transformándose a lo largo de millones de años en los hidrocarburos que nosotros conocemos. Hemos recolectado y luego hemos utilizado los combustibles fósiles que quemamos hoy en día, liberando la energía del Sol de hace millones de años, poniendo en peligro el equilibrio entre nuestro planeta y su estrella más cercana. Si quemamos todo, la atmósfera cambiará hasta llegar a ser irreconocible mucho antes de que llegue el punto en que nos quedemos sin combustible fósil. Ya hemos
hemos visto el efecto del exceso de energía solar gracias al aumento de la temperatura global. La liberación de millones de toneladas de antigua energía solar almacenada en los combustibles fósiles ha amplificado el proceso natural necesario, produciendo el llamado efecto invernadero. Mucha gente cree que el efecto invernadero es malo, pero no lo es, porque mantiene la Tierra caliente. Sin él, los océanos se congelarían. Lo malo es que haya demasiado efecto invernadero. Si hay demasiado dióxido de carbono, vapor de agua y metano en la atmósfera de la Tierra, esos gases atrapan demasiada radiación solar y entonces aumentan la temperatura media del planeta, produciendo el calentamiento global. Eso podría causar el deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar, lo que sería un desastre si sucediera demasiado rápido. Así, la atmósfera no solo recogería más calor, sino que podría empezar a descomponerse. El uso continuo de la energía solar fosilizada podría producir cantidades no deseadas de radiación solar. Ahora mismo, nuestra capa de ozono evita el paso de la mayoría de los rayos ultravioletas del sol y permite que llegue la luz suficiente que nos aporta lo necesario para vivir. Cuando la luz del sol interactúa con nuestra piel, produce vitamina D, que es muy útil. La vitamina D nos protege de un gran número de enfermedades, incluidas las enfermedades del corazón y la osteoporosis. Pero aquí también se produce un desequilibrio. Demasiado sol puede alterar nuestro ADN y provocar cáncer de piel. Para mantener el equilibrio entre el sol y la tierra, que permite la existencia de la vida, habría que reducir el uso de la antigua energía solar y aumentar el de la energía que libera el sol a diario. En definitiva, el sol libera 86.000 millones de megavatios de energía, es decir, nuestro consumo en 15 minutos equivale a toda la energía que se consume en la Tierra durante un año. Por ello, la explotación de esta fuente de energía ha sido el objetivo de los científicos durante años. El tamaño de este satélite solar no tiene precedentes. Se trata de una estructura de entre 55 y 65 kilómetros cuadrados, cubierta con células solares que capturan la energía del astro durante las 24 horas del día y la envían a la Tierra. La NASA todavía no ha conseguido algo de esta escala, pero su trabajo en lo que respecta a la tecnología solar en el espacio ha mejorado la tecnología del planeta. Las células solares forman parte de un tipo de tecnología que ha llegado a la Tierra desde el espacio. Cuando empezamos a trabajar en los programas Apolo, Mercury y Géminis, necesitábamos centrales eléctricas en el espacio, así que las células solares fueron una fuente natural de electricidad. En la actualidad, existen dos formas de aprovechar la energía solar: la energía solar térmica, que convierte la energía del sol en calor, la concentra y con ella mueve turbinas, y las placas solares, que utilizan una tecnología basada en el silicio, que convierte la energía en electricidad. También se puede aprovechar de forma indirecta mediante aerogeneradores, que capturan la energía producida por el clima que el sol ayuda a crear. Este tipo de tecnologías están en continuo desarrollo, pero gran parte de las nuevas tecnologías más interesantes se basa en un proceso muy antiguo, la fotosíntesis. Hemos descubierto grandes beneficios cuando hemos pasado del mundo de las células solares semiconductoras a las orgánicas. Los científicos pretenden imitar a la madre naturaleza y han conseguido crear electricidad de un producto que encontramos en el mercado: las espinacas. Todas las plantas verdes tienen unas moléculas orgánicas, pero las de las espinacas son mejores. Los investigadores colocaron este péptido en una especie de sándwich solar. Lo colocaron entre dos materiales conductores y, cuando se expone a la luz del sol, los electrones circulan y se produce corriente, es decir, electricidad. Así que las moléculas orgánicas pueden convertirse en pequeñas células solares. Para mantener el equilibrio entre la Tierra y nuestra estrella más cercana, es obvio que tenemos que centrarnos en buscar la forma de vivir con la energía que nos aporta el sol hoy en día. En definitiva, mientras el sol brille, tendremos energía solar. Pero, ¿qué pasaría si nos aportase demasiada energía? Los elementos que forman el sol, la Tierra e incluso a los humanos provienen todos de un mismo lugar, del polvo cósmico, es decir, de los restos de las estrellas que vivieron hace miles de millones de años. Pero, tal y como murieron aquellas estrellas, también morirá nuestro sol. En 5.000 millones de años, el sol será mucho más poderoso, más brillante y más grande. Llegará un punto en el que el sol queme todo su hidrógeno, y cuando pase eso, comenzará a quemar helio. En un momento dado, el sol se expandirá y se convertirá en una gigante roja. Cuando se expanda, será más grande e invadirá el sistema solar. La órbita de los planetas también se expandirá porque el sol será menos masivo durante esa fase. Las inestabilidades, que yo denomino eructos cósmicos, harán que la capa externa del sol se inyecte con suavidad. Las capas exteriores de la gigante roja se irán desprendiendo tranquilamente. Las capas internas ionizarán la nube de gas que rodea al astro y harán que brille. Así que nuestro sol estará rodeado por nubes de gas brillantes que formarán lo que se denomina la nebulosa planetaria. Estas tienen formas preciosas, algunas son redondas, pero otras se desfiguran
configuran y tienen formas no simétricas. Lo que quedará será el centro contraído del Sol, que no producirá energía nueva a través de las reacciones nucleares porque ya no habrá combustible, así que seguirá contrayéndose y apagándose con el tiempo. Es muy similar al proceso mediante el que se crean las supernovas, pero el Sol no es lo suficientemente grande, no tiene el tamaño necesario para formar una supernova, así que, en su fase final, se transformará en lo que llamamos una enana blanca. Lo que quedará será una enana blanca, una estrella relativamente pequeña, jubilada, feliz y tranquila. Será del tamaño de la Tierra, no más pequeña, y se formará una roca muy comprimida. Liberará su energía y será cada vez más fría y débil hasta que acabe desapareciendo de nuestra vista. La muerte del Sol tendrá un efecto devastador en el sistema solar. Si la gran expansión no se traga los planetas más cercanos, entre los que se encuentra la Tierra, es muy posible que cambien su órbita y se sobrecalienten. La superficie de la Tierra quedará carbonizada. Seguramente, la Tierra se asará. Hay que imaginar un Sol 1 o 2000 veces más brillante que ahora, así que la Tierra se calentará mucho y no será un lugar agradable para la vida. Es posible que se sobrecaliente antes de que muera el Sol, porque el Sol se calentará antes de convertirse en gigante roja y hacerse más grande que la órbita de la Tierra. En algún momento, en la Tierra hará tanto calor que el agua hervirá, los mares se evaporarán y la vida tal y como la conocemos dejará de existir. Si quedase cualquier cosa en la Tierra, el Sol se encogería hasta convertirse en una enana blanca y entonces la Tierra se congelaría en vez de calentarse. No será un sitio apto para la vida. Esto sucederá en miles y miles de millones de años. Solo hace unos 50 años que tenemos cohetes y satélites en el espacio, y hablamos de miles de millones de años. Así que, como mínimo, habremos viajado por el sistema solar y habremos visto sitios donde la temperatura sea como la de la Tierra ahora, o incluso habremos llegado a sitios que estén más allá del sistema solar, con lo cual no me preocuparía por lo que le va a pasar al Sol en 5.000 millones de años. El Sol nos dio la vida y es posible que nos la quite. A pesar de que la Tierra morirá, de alguna forma lo que hay en ella podrá seguir viviendo. El polvo cósmico que dio la vida a la Tierra y a sus moradores, algún día podrá convertirse en el polvo de estrellas que origina una nueva generación de planetas, estrellas y vida. En el fondo, somos polvo de estrellas. Su superficie está en un estado de cambio constante, irradia violentas tormentas solares y corrientes de radiación que llegan a la Tierra a toda velocidad. Su superficie está repleta de manchas solares y su enorme campo magnético alcanza a todo el sistema solar. Estamos tan solo empezando a entender el impacto del Sol en la Tierra. Es cierto que causa estragos en nosotros, pero si la temperatura global aumentase, podría ser también nuestra salvación. La ciencia al desnudo, la fuerza solar, el Sol, una embravecida bola nuclear de gas sobrecalentado, de un tamaño tan grande que más de 1 millón de tierras cabrían en su interior, es además el causante de que la vida sea posible en la Tierra. Provoca el crecimiento de plantas y bosques, proporcionando una corriente continua de energía día tras día. Ha alimentado a nuestro planeta desde hace 4.500 millones de años. Para la humanidad, la energía del Sol parece constante. Desde la última gran glaciación, hace 10.000 años, las moderadas temperaturas de la Tierra han ayudado a que el hombre prosperara y construyera sociedades avanzadas tecnológicamente, pero puede que esto no dure para siempre. Ahora estamos empezando a comprender que la relación entre nuestro planeta y el Sol es compleja y turbulenta. Regularmente, las tormentas solares expresan su furia. Gigantescas nubes de plasma salen de la superficie del Sol y chocan contra la atmósfera exterior de la Tierra, a veces llegando a afectar a satélites y redes eléctricas. Cada minuto, el campo magnético del Sol y el de la Tierra libran una batalla. Estas olas emanan desde lo profundo del Sol, suben hasta la superficie y crean unas marcas oscuras llamadas manchas solares. La actividad de los campos magnéticos sufre altibajos durante ciclos de 11 años. En el máximo solar pueden verse más manchas solares y en el mínimo muy pocas. Pero, ¿qué significa eso para nosotros, que estamos a 150 millones de kilómetros? Los científicos están empezando a comprender que esos campos magnéticos pueden influir mucho más de lo que se pensaba y que pueden haber sido los responsables de los cambios que ha sufrido el clima. Según los datos históricos, los cambios en la actividad solar sí que tendrían un impacto perceptible en el clima global de la Tierra. Los lazos magnéticos se estiran y se deforman mientras el Sol gira, y donde rompen la superficie aparecen las manchas solares. Las manchas solares son inmensas, una
Una mancha puede tener desde el tamaño del continente africano hasta 30 veces el tamaño de la Tierra. Se cree que, cuanto más grande es la mancha, más grande es la inestabilidad magnética que yace bajo ella, dando lugar a tormentas más fuertes y radiaciones invisibles más poderosas, como los rayos X y gamma. Y lo más extraño de todo es que no son del todo oscuras. Parecen oscuras por la claridad que las rodea, pero una mancha solar brilla 10 veces más que la luna llena. Un físico solar y experto en la predicción de las manchas solares puede demostrar cómo esta ilusión de luminosidad engaña al ojo usando una pequeña bombilla y un proyector sobrecalentado. Una mancha solar está muy caliente, a unos 8000 grados. Está representada por el filamento encendido de esta bombilla, que parece brillante hasta que se enciende el proyector sobrecalentado, que representa al Sol. Si encendemos el resto del Sol a 10.000 grados, vemos que las manchas solares ahora parecen oscuras, pero es solo por este contraste que parecen oscuras. Las manchas solares son de hecho una ventana en la actividad magnética escondida del Sol, pero también pueden ser un indicador de otro efecto más profundo que la ciencia acaba de empezar a comprender. Los astrónomos medievales no sabían que el descenso dramático del número de manchas solares podría haber estado relacionado con un periodo de importante cambio climático, conocido como la Pequeña Glaciación. Fue una época terrible en la que se perdieron numerosas cosechas y algunas zonas se hicieron inhabitables. Las manchas solares son familiares a los astrónomos, tanto como los planetas y la luna, pero hasta mediados del siglo XIX eran solo una curiosidad astronómica. Ahora, algunos científicos creen que las manchas solares son señales visibles de un misterioso mecanismo que produjo un importante cambio climático en el pasado. Sus teorías se basan en las frecuentes correlaciones entre el clima y el número de manchas solares que han registrado los astrónomos durante siglos. Ahora los científicos están descubriendo que la variación solar afecta a nuestro clima de modo complejo y sutil. El número de manchas solares en la superficie, el de erupciones y la cantidad de luz ultravioleta, todo tiene un impacto perceptible en el clima terrestre. El primer registro de manchas solares se remonta al 800 a.C. Galileo fue el primer astrónomo que estudió las manchas solares de forma científica, dibujando a las 1000 maravillas la posición de las manchas en su libreta. Las notas de los astrónomos muestran que entre 1645 y 1714 la cantidad de manchas era muy baja o casi inexistente. Al mismo tiempo, Europa y Norteamérica sufrían un periodo de frío conocido como la Pequeña Glaciación, que duró unos 500 años. Durante esa pequeña glaciación hubo un periodo más corto de frío extremo que duró más de 70 años. Aquel periodo se conoce con el nombre de mínimo de Maunder. Durante la pequeña glaciación se podía caminar desde Manhattan hasta Staten Island por encima del hielo, y en Londres el Támesis se heló durante meses enteros. Los londinenses hasta montaron exposiciones sobre el río. El hecho de que parte de aquel periodo de frío extremo coincidiera con el bajo número de manchas solares ha intrigado a los científicos desde entonces. Judith es una importante experta en cómo la radiación solar influye en nuestro clima. Existen multitud de pruebas anecdóticas que conectan la variabilidad del Sol con el cambio climático a través de indicadores indirectos de la claridad del Sol y de la temperatura de su superficie. Es un tema polémico porque, para entenderlo correctamente, se necesitarían datos a largo plazo de los cambios en la claridad del Sol y en el clima terrestre. Los científicos necesitaban más información, pero eso no era fácil. Los datos de Galileo fueron los primeros que nos proporcionaron una idea clara de la actividad que estaba teniendo lugar, pero ahora los científicos poseen datos de las manchas solares de hace miles de años. Entendieron que la clave no era fijarse en las manchas, sino en el fenómeno astronómico que a primera vista parecían no guardar ninguna relación con ellas: los rayos cósmicos. Los científicos pensaban que los rayos cósmicos se originaban en el universo como enormes estrellas que explotaban partículas cargadas que salían volando a una velocidad cercana a la de la luz. El espacio está repleto de rayos cósmicos. Estos rayos están continuamente bombardeando la Tierra, y desde aquí podemos medir la intensidad de esos bombardeos a lo largo del tiempo. Cuando los rayos cósmicos chocan con las moléculas de la atmósfera, producen isótopos como el carbono 14 en los anillos de los árboles o el berilio 10 en el hielo. Miles de años después, los científicos pueden sacar a la luz los datos escondidos de los bombardeos, midiendo los niveles de estos isótopos. Podemos usar el carbono 14 para rastrear el ciclo de actividad
actividad solar de miles de años atrás. Es algo impresionante. El campo magnético del Sol en el espacio afecta a los niveles de carbono 14 y de berilio 10. El campo magnético del Sol es inmenso. Normalmente se prolonga hasta 13.000 millones de kilómetros en el espacio, pero cuando el Sol está más activo magnéticamente, puede llegar a 16.000 millones de kilómetros. Como los rayos cósmicos son partículas cargadas, los campos magnéticos las desvían. Cuanto más activo magnéticamente está el Sol, más rayos cósmicos desvía, dejando menos indicadores en árboles y bloques de hielo en la Tierra. El magnetismo se ha utilizado durante mucho tiempo para desviar partículas cargadas. Es lo que hacen los tubos de rayos catódicos en los televisores para crear la imagen. En Oxfordshire, Inglaterra, en el laboratorio Rutherford Appleton de física avanzada, el profesor británico Mike Lockwood demostrará cómo los campos magnéticos desvían los rayos cósmicos. Un simple rayo de electrones creado en un laboratorio se comporta de la misma manera que los rayos cósmicos al dar con el campo magnético del Sol. Esta caja de cristal contiene un rayo verde de electrones similar a los rayos cósmicos. Imitará el campo magnético del Sol con dos espirales de metal. Cuando la corriente eléctrica pasa a través del rollo, se genera un campo magnético. Si subo la corriente, el campo magnético de la bombilla aumenta y el rayo empieza a desviarse. Cuanto más aumente la corriente, el campo magnético será mayor y por lo tanto también la desviación. Como en el experimento, cuando aparece el máximo solar cada 11 años, el Sol desvía más rayos cósmicos lejos de la Tierra. Por lo tanto, el número de manchas solares parece estar directamente relacionado con la cantidad de rayos cósmicos desviados. Todo esto está relacionado con lo que aconteció durante el mínimo de Maunder. El carbono 14 de los árboles revelaba que el flujo de rayos cósmicos aumentó durante aquel periodo, lo que sugiere que el campo magnético del Sol era menos activo y las manchas casi desaparecieron de su superficie. Durante el mínimo de Maunder hubo menos manchas y un flujo mayor de rayos cósmicos. Podemos encontrar más ejemplos como estos incluso en periodos más recientes, donde la actividad solar ha sido muy alta y como resultado, los rayos cósmicos menores. Cada 100.000 años más o menos, la Tierra sufre una glaciación importante debido al cambio de la forma de su órbita alrededor del Sol. Nuestra órbita no es un círculo perfecto y fluctúa con el tiempo, acercando o alejando a la Tierra del Sol. Cuando la forma es más elíptica, hay un 23% de diferencia en la radiación solar entre los dos extremos de la órbita. En este momento es de un 7%, lo que nos ha proporcionado un clima templado desde la última glaciación. Pero, ¿qué ocurre con la influencia del Sol aparte de esos cambios periódicos en la órbita y la inclinación? ¿El resplandor solar puede llegar a afectar a nuestros patrones meteorológicos? La respuesta es que depende de la duración de esos cambios. Las manchas solares varían a lo largo de los 11 años de ciclo, pero eso no es tiempo suficiente para que las pequeñas diferencias en la producción de energía provoquen algún cambio nuestro rápidamente. Los océanos absorben una gran cantidad de energía y costaría décadas o incluso siglos que se reflejaran los cambios. No hay duda de que, si la producción solar descendiera lo suficiente durante ese tiempo, la Tierra se enfriaría en respuesta. El ciclo de 11 años causa poco impacto, pero no es el fin del ciclo de las manchas solares. En los datos se encuentran otras tendencias. El mínimo de Maunder pudo haber sido el resultado de un ciclo más largo, y ese ciclo pudo ser lo suficientemente largo como para marcar una diferencia, pero ¿exactamente cuánta diferencia? El problema es que, aunque se puede rastrear la actividad del Sol, es muy difícil analizar cómo el clima de la Tierra ha cambiado en relación con ella. La única manera de saber si el Sol tiene periódicamente ciclos mayores y si podría afectar al clima global sería consiguiendo datos climáticos exactos de hace miles de años. Eso es lo que creen que han descubierto dos científicos estadounidenses en las cuevas de Nuevo México, el paleoclimatólogo Yemania Esmerón y su colega Víctor Poliach de la Universidad de Nuevo México han hallado un ingenioso modo para calcular de forma exacta el clima del pasado usando las estalagmitas de las cuevas antiguas. Al fijarse en la información climática de hace 10.000 años basada en las estalagmitas, la coincidencia es sorprendente y también bastante sólida. Las profundas cuevas de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, han preservado un registro perfecto de los cambios en el clima. Gracias a él, estos científicos han establecido un registro climático del suroeste estadounidense de un periodo de más de 3.000 años durante el último Holoceno. Este cubre el periodo más reciente de la historia climática de la Tierra, desde que acabó la última glaciación. Uno de los atributos más importantes de las estalagmitas es que se pueden obtener edades absolutas de manera precisa y que contienen laminados anuales como los anillos de los árboles, así como pruebas del cambio climático a una escala magnífica. Pero, para conseguir esos datos, las muestras necesitan una cuidadosa preparación. Las estalagmitas pasan por un proceso de 3 fases. La estalagmita lleva creciendo desde hace 3.000 años y manifiesta unas líneas anuales. En primer lugar, se extrae una muestra de polvo con un taladro, con
Con este polvo se puede establecer la época exacta de esta capa en concreto. Después, se mezcla la muestra con sustancias químicas y así se separa en uranio e isótopos de torio. Por último, se introducen los elementos en un espectrómetro de masas. Este proceso mide la cantidad de uranio que se ha descompuesto a lo largo del tiempo y los isótopos de torio que se han producido. Con estos datos, los científicos pueden calcular exactamente la edad de la muestra. Además, gracias a su composición química y mineral, pueden calcular lo seco que era el clima en ese año concreto. Increíblemente, los periodos de sequía que mostraban estos datos coincidían exactamente con la actividad solar, igual que los datos del carbono 14. Las estalagmitas proporcionan datos precisos que se remontan a cientos de años atrás. Estos métodos científicos pueden explicar la misteriosa desaparición de una antigua civilización de nativos americanos a 530 kilómetros de las cavernas de Cañón Chaco. Sus habitantes se establecieron aquí, en el noroeste de Nuevo México, en el 850 a.C. El complejo Chaco está considerado como uno de los centros regionales de los americanos ancestrales y, en aquella época, fue un centro de actividad muy complejo, comparable con otras comunidades del mundo. Entonces, 400 años más tarde, los expertos creen que el clima se secó drásticamente. Los nativos americanos tuvieron que abandonar el cañón para siempre. Desgraciadamente, a pesar de su sofisticación, no tenían la capacidad adaptativa necesaria para sobrevivir a tal cambio climático. Las estalagmitas registraron estos cambios con una precisión increíble y revelaron que alrededor del año 1250 sí que se produjo una importante sequía. Pero, ¿fue el sol el que forzó ese cambio climático? ¿Produjo simplemente más calor de lo normal durante aquel periodo seco? La relación estadística entre el clima y el número de manchas solares no nos dice cómo la actividad del sol puede cambiar el clima. ¿Qué pruebas hay de que cuando el sol está más activo magnéticamente produce más calor que sentimos en la Tierra? Para resolver este misterio, los científicos han intentado averiguar cómo el sol genera su aparentemente infinita corriente de luz y calor. La energía del sol la generan inmensas presiones en el núcleo. Sorprendentemente, la energía que sentimos diariamente no se generó 8 minutos y medio antes, que es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra, sino que se produjo en el núcleo del Sol hace 250 000 años. Solo notaríamos el cambio en la producción de energía solar dentro de unos cuantos siglos. Los fotones de luz rebotan durante miles de años en el interior del Sol, intercambiando calor y energía antes de escaparse y viajar hacia la Tierra. Es un misterio cómo vamos a calcular la producción de energía solar si la energía que recibimos es tan antigua. El físico de origen austriaco Wolfgang Pauli tenía la teoría de que el Sol también expulsaba miles de millones de partículas neutras de su núcleo que chocaban contra la Tierra de forma ininterrumpida, pero invisible para los instrumentos científicos. Pauli pensaba que apenas tenían masa y que eran capaces de atravesar cualquier objeto, incluida la Tierra. Son los llamados neutrinos. Los neutrinos son mensajeros excepcionales porque pueden atravesar la parte exterior del Sol sin apenas interferencia. Los científicos creen que una de esas partículas podría atravesar un bloque de plomo de 1 año luz de longitud en un segundo. Unos 100.000 millones de neutrinos pasan a través de mi pulgar, pero no se absorbe ninguno, y casi todos lo atraviesan sin ninguna interacción. Los modelos solares predecían que la tasa de neutrinos debería ser constante, lo que explicaría por qué la producción de energía solar varía tan poco, pero antes, la ciencia debía demostrar que existían. Así que, en 1990, los científicos construyeron un centro a más de 2 kilómetros bajo tierra en una excavación minera cerca de Sudbury, en Canadá. Querían crear un área libre de otra partícula común en el sistema solar, los rayos cósmicos. Después de 8 años y millones de dólares gastados, se completó probablemente uno de los experimentos físicos más grandes jamás concebidos. Uno de los físicos involucrados en el enorme proyecto es el profesor Dogman. Estamos bajo tierra porque es muy difícil captar estas señales y debemos evitar otras señales normales que interferirían en nuestras mediciones de los rayos cósmicos. Por eso, estando aquí abajo, podemos evitar esas interferencias, explica Dugman. No pueden detectar todos los tipos de neutrinos sin crear un medio especial, un depósito con 1000 toneladas de agua enriquecida con neutrones, proporcionada por la industria nuclear. Recibieron esa agua pesada en buques cisterna de reactores nucleares comerciales. Los neutrinos reaccionan con el agua pesada y producen diminutos destellos de luz. Miles de sensores de luz colocados por todo el depósito detectan estos destellos o fotones. De los millones que atraviesan el detector, unos 20 al día producen una señal. Sabemos que son muy pequeños, por eso no les afectan los átomos individuales de los materiales normales. Detectores anteriores y más pequeños, construidos en Japón y Estados Unidos, encontraron menos de lo que habían esperado. Este nuevo centro ha sido capaz de demostrar que los neutrinos cambian de forma, evitando intentos anteriores de encontrarlos. El misterio de los neutrinos se resolvió cuando se descubrió que podían
cambiar su identidad de un tipo a otro. El detector confirmó lo que los astrofísicos pensaban desde siempre. El núcleo del Sol genera una tasa fija de energía. En nuestro experimento encontramos esos neutrinos perdidos y pudimos determinar que la tasa de producción de neutrinos del Sol era realmente la que los modelos predecían. ¿Qué impacto tiene esa tasa fija de producción de energía sobre nuestro planeta? Una manera sencilla de calcular la producción del Sol sería mirando cómo una pequeña área de tierra se calienta durante los 11 años del ciclo solar. En un día soleado, cada metro cuadrado de la superficie de este planeta recibe 1000 julios por segundo de energía del Sol. Un modo sencillo de demostrar este cambio en la potencia sería con un calentador eléctrico que produce una cantidad equivalente de potencia a la que produce el Sol por metro cuadrado. La física solar Johanna nos demostrará lo pequeña que es la diferencia en la potencia solar. Podemos ver la intensidad que llega desde el Sol, pero durante los 11 años del ciclo solar, esta intensidad varía solo un 0.1%. Podemos ver lo que significa mirando la radiación que sale de esta pequeña linterna. Increíblemente, esta pequeña linterna genera la misma cantidad de energía extra que la que genera el Sol en su máximo solar, comparándola con el mínimo solar. Como verán, es una cantidad muy pequeña. Es muy difícil comprender cómo este pequeñísimo cambio en la radiación solar puede tener un impacto en el clima terrestre. Por lo tanto, si como sostiene Hey, un 0.1% es demasiado poco para causar un cambio climático, ¿cuál es el mecanismo que está provocando esos cambios en el clima que confirman los datos? Hey tiene una teoría. Puede que no sea la luminosidad del Sol la que provoque el cambio, sino otro aspecto de la energía solar, uno que no podemos ver, quizás algo que aumenta la radiación ultravioleta, provocando cambios importantes en el clima. Los científicos han descubierto una posible relación entre las manchas solares oscuras y los periodos históricos de cambios climáticos drásticos, pero la producción de calor natural del Sol varía muy poco durante los 11 años del ciclo. La gente suele referirse al Sol como constante solar, tal y como declara la experta de la NASA, Barbara Thompson. La constante solar no es realmente una constante, aunque sí bastante fija. Durante el ciclo solar hay variaciones en la producción solar que genera el Sol, pero no es un gran cambio. De hecho, se necesitan instrumentos bastante sofisticados para medirlos. Entonces, ¿por qué hay una relación estadística entre la actividad solar y los cambios históricos en el clima? La respuesta podría basarse en el hecho de que el Sol no solo genera calor, el Sol también genera radiación con longitudes de onda en la parte invisible del espectro, como la radiación ultravioleta, tan conocida por los que toman el Sol. En realidad, nosotros no vemos los rayos ultravioletas, las microondas o los rayos X, pero el Sol los genera junto con el calor y la luz visible. Los científicos descubrieron que las emisiones de estas olas invisibles también variaban durante los 11 años del ciclo solar. Los rayos ultravioletas pueden aumentar hasta un 100% entre el mínimo y el máximo solar cuando el magnetismo solar es más fuerte. Es significativo que las últimas observaciones del satélite muestren que el Sol emite más rayos ultravioletas cuando hay más manchas solares. Por lo tanto, cuantas más manchas solares, más radiación ultravioleta choca contra la atmósfera de nuestro planeta. Esta imagen del Sol, tomada desde el satélite SOHO de la NASA, muestra los rayos ultravioletas que se emiten durante una tormenta solar, y esta es la cantidad de radiación ultravioleta emitida durante un periodo tranquilo de mínimo solar. Si nos fijamos en la región de los rayos X, varía un 100%, así que se duplica entre el máximo y el mínimo solar durante los 11 años del ciclo. ¿Qué otros efectos podrían aumentar la cantidad de rayos ultravioleta que tenemos en nuestro clima? Los UV reaccionan con el oxígeno, el elemento químico de la atmósfera que nos permite vivir y que forma el ozono. Una capa de ozono envuelve la Tierra proporcionando un manto de protección. He escrito un código secreto en mi mano, pero no pueden leerlo ni siquiera si encienden una linterna. Parece que no hay nada. Sin embargo, si enciendo esta luz ultravioleta, puede verse el código secreto. Lo que ocurre es que la sustancia química que hay en esta tinta solo responde a la luz ultravioleta, de la misma manera que el ozono de la estratosfera absorbe la luz ultravioleta y no la radiación normal. La capa de ozono está situada de 30 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Nos protege de los peores efectos de los ultravioleta, pero también juega otro papel atmosférico importante, el de gas invernadero. Por lo tanto, retiene el calor que viene de abajo y actúa como una manta, calentando nuestro clima. Cuando la radiación electromagnética alcanza su nivel más alto en el máximo solar, los niveles de ozono de la estratosfera aumentan un 3% debido al aumento de los rayos ultravioletas que reaccionan con las moléculas de oxígeno. La teoría es que este aumento en el ozono
junto con los rayos UV extra, crea una capa cálida que encierra el aire en la atmósfera más baja. Así que, si cambiamos las propiedades de la estratosfera, si cambiamos su temperatura o su altura, afectaría a las circulaciones de la atmósfera por debajo. El movimiento de aire caliente de los trópicos mueve las tormentas hacia el norte de los océanos Atlántico y Pacífico, lo que explicaría por qué la pequeña glaciación ocurrió en esas áreas. De momento, los científicos no pueden demostrar que los UV tengan la influencia suficiente como para ser los causantes de algunos de los cambios más drásticos de nuestro clima. No hay duda de que la variación en la actividad solar afecta a nuestro clima. El problema ahora es comprender lo grandes que son estas variaciones. Por lo tanto, la ultravioleta es una posible causa del cambio climático localizado. Sin embargo, un solitario científico británico opina que hay algo más en el Sol que está afectando a nuestro planeta. El físico atmosférico Neil Arnold cree que el mismo viento solar podría alterar el clima. El viento solar lo crea una corriente de partículas cargadas, electrones y protones de alta energía que el Sol expulsa continuamente, sobre todo durante los periodos de alta actividad magnética. Arnold cree que el viento solar choca con la atmósfera superior de la Tierra, llamada termosfera, que a su vez remueve el clima de abajo provocando más calor. El viento solar interactúa con la atmósfera superior de la Tierra con mucha libertad, provocando grandes cambios. Esta idea se opone totalmente a la creencia convencional sobre el viento solar. La mayoría de los científicos no creen posible que sea capaz de provocar un cambio importante en el clima. Para entender la teoría, debemos entender cómo nuestro clima mantiene el equilibrio por la rotación de la Tierra y la gravedad. Esto crea un efecto llamado fuerza de Coriolis. La atmósfera de nuestro planeta mantiene un equilibrio excelente. Sin la fuerza de Coriolis, el aire caliente del Ecuador iría corriendo hacia los polos más fríos, desestabilizando nuestro clima. En cambio, la circulación atmosférica viaja de este a oeste por el globo, manteniendo en equilibrio la rotación de la Tierra. La fuerza de Coriolis puede demostrarse viendo cómo reacciona una pelota al hacerla rodar en línea recta en un tío vivo. Esto revela que la pelota rueda con una trayectoria curva y no se cae. Por tanto, la fuerza de Coriolis impide que la atmósfera se dirija a los polos más fríos, llevando al sistema de este a oeste. Sin embargo, Arnold cree que cuando el viento solar que emiten las nubes de plasma choca con la atmósfera, este afecta a la equilibrada fuerza de Coriolis. El aire caliente se mueve de las regiones más cálidas hacia las regiones polares y viceversa. Toda la atmósfera se ve afectada por el aire caliente que circula hacia los polos más fríos. Según Arnold, todo este movimiento impide que el calor sea emitido de nuevo hacia el espacio, aumentando así la temperatura global. Es una teoría controvertida, ya que las tormentas solares pueden golpear a la Tierra diariamente. La gente tiene dudas acerca de si lo que ocurre en la atmósfera exterior, a cientos de kilómetros de nosotros, como por ejemplo donde orbitan las naves espaciales, puede realmente afectar a la superficie. Si las tormentas solares y los rayos UV no son la causa histórica del cambio climático, ¿qué otro mecanismo podría ser el responsable? Como hemos visto, los paleoclimatólogos han establecido la actividad solar de siglos pasados mediante el análisis de isótopos y la datación por radiocarbono. Cuando la actividad solar es alta, el campo magnético del Sol se hincha, desviando los rayos cósmicos. Cuando la actividad magnética es baja, hay más rayos cósmicos que alcanzan la Tierra. ¿Podrían ser los mismos rayos cósmicos la relación que falta entre la actividad solar y el cambio climático? El Sol es el objeto más poderoso del sistema solar. Los científicos están empezando a comprender sus efectos sobre nuestro planeta. Parece que los cambios históricos en el clima están relacionados con la fuerza de los campos magnéticos del Sol. Los datos de los últimos 1200 años muestran una pauta emergente de la influencia solar. Hacia el 800 d.C. hubo un periodo de insólito calor que duró unos 400 años. Después, el clima osciló de nuevo hacia condiciones más frías hacia el 1250. Las colonias vikingas de Groenlandia dejaron de ser fértiles tierras de labranza para convertirse en páramos baldíos. En el siglo XVII, Londres vio cómo se helaba el Támesis. Hasta el siglo XX, la causa de los cambios en las temperaturas era un misterio. Parecía que el Sol era un catalizador, pero todavía se desconoce cómo provocó exactamente los cambios en el clima. Una explicación posible tiene que ver con los rayos ultravioleta y las tormentas solares que afectan a nuestro sistema climático, pero podría haber una causa más sutil y sorprendente, una que empieza fuera de nuestro sistema solar, en el espacio. La cantidad de rayos cósmicos interestelares que chocan contra la Tierra está
está regulada por la fuerza del campo magnético del Sol en ese momento preciso. El análisis de los isótopos presentes en el hielo y en los anillos de los árboles es un dato extraordinario que lo demuestra. Pero, ¿y si esos mismos rayos cósmicos afectan a nuestro clima de forma más directa? ¿Podrían ser esas partículas energéticas que emanan de las explosiones de las estrellas el mecanismo real detrás del cambio climático? La primera pista podría estar relacionada con un fenómeno meteorológico diario, las nubes. Normalmente, cuando hay pocas nubes, estas ejercen un efecto refrescante en la superficie de la Tierra. Cuando la cobertura es más alta, el calor del Sol se refleja en el espacio, permitiendo que la superficie de la Tierra y los océanos se refresquen. Algunos piensan que un aumento del 2% en la cobertura de las nubes reduciría de nuevo las temperaturas a las de tiempos preindustriales. La relación entre la cobertura de las nubes y el cambio climático intriga al físico danés Henrik Svensmark. Según él, la relación entre la actividad solar y las nubes podría ser muy importante para el clima. Las nubes se forman cuando el aire que sube de la superficie calentada de la Tierra se enfría. Entonces, algunas moléculas de vapor de agua se amontonan tan rápidamente que no pueden separarse por su propia energía. Después, el vapor de agua se condensa y forma gotas de nube. Para demostrar cómo se forman las nubes, se puede utilizar un dispositivo tan simple como una botella con un poco de agua dentro. Primero, el agua satura el aire que hay en la botella. Ahora, las condiciones son ideales para formar una nube. Lo único que se necesita es añadir algunas partículas diminutas para que las moléculas de agua se amontonen alrededor. Para esto, se puede utilizar el humo. Al presionar la botella y soltarla, se observa cómo se vuelve más blanca, lo que ocurre porque hay una supersaturación y las partículas pequeñas actúan como núcleos de condensación. El experimento demuestra que la introducción de partículas en la atmósfera fomenta la creación de nubes. La creación de nubes ocurre de forma natural en nuestra atmósfera, pero ¿y si se completara desde fuera de la atmósfera? Svensmark cree que la antigua teoría de que los rayos cósmicos puedan ayudar a crear nubes explicaría los periodos climáticos como el mínimo de Maunder, una época en la que el volumen de rayos cósmicos que chocaban contra la Tierra fue muy alto, así que habría más nubes en la Tierra, lo que provocaría un enfriamiento de las temperaturas. Para que la teoría de los rayos cósmicos fuera creíble, el equipo debía buscar primero una relación estadística entre la cobertura de las nubes y la variación en el flujo de rayos cósmicos. Analizaron los datos de los satélites meteorológicos desde 1979 hasta 1992, un periodo lo suficientemente largo como para que el Sol hubiera completado los 11 años de su ciclo de actividad. Svensmark asegura haber descubierto que la Tierra tenía un 3% más de nubes en el mínimo solar, una declaración que algunos científicos cuestionan. Los rayos cósmicos son invisibles para nosotros, pero desde este laboratorio especial sí que pueden verse de forma indirecta. Aquí dentro hay una saturación altísima de alcohol, y cuando una partícula cargada lo atraviesa, como un rayo cósmico, se crea una estela de pequeñas gotas. Es posible que unas 140 partículas me golpeen cada segundo y pasen a través de mi cuerpo. Como con cualquier teoría científica, los resultados deben ser replicados y confirmados por la comunidad científica para ser aceptados universalmente. Arnold necesitaba pruebas para respaldar su teoría. Tenía que demostrar cómo actuaría un rayo cósmico en el aire saturado del laboratorio. En 2005, su equipo de científicos daneses diseñó un experimento para ver si los rayos cósmicos podían ayudar a crear nubes. La cámara más grande se construyó a nivel del mar, pero hay otra más pequeña bajo tierra, diseñada para eliminar los rayos. Lo que hacen es inyectar aire y rastrear los gases del depósito, como el dióxido de azufre, para emular el aire de encima del océano. Para imitar al Sol, utilizan una lámpara de rayos UV colocada en un extremo. El último elemento no necesita ninguna ayuda. Los rayos cósmicos atraviesan la cubierta de acero sin problemas. Cuando los rayos cósmicos quitan los electrones del aire artificial, se forman grupos de moléculas alrededor de estas pequeñas partículas cargadas. Este núcleo de condensación de la nube se registra en un contador especial. Puede que los daneses hayan demostrado la primera fase de la formación de los núcleos de condensación de las nubes, pero necesitan demostrar que las partículas pueden crecer más antes de formar las gotas de agua, y eso requiere más investigación en condiciones más controladas. Esa investigación está planeada para 2010 y tendrá lugar en el CERN en Suiza, donde se encuentra bajo tierra el acelerador de partículas más grande del mundo. Se lanzará en el aire saturado una corriente de partículas aceleradas que simularán los rayos cósmicos. Solo entonces descubriremos si las pequeñas partículas de los daneses pueden aumentar de tamaño cuando empiezan a formarse las nubes. Será un experimento muy interesante porque no sabemos casi nada de este tema y podría confirmar la teoría de que pueden crecer lo suficiente para ayudar a la formación de las nubes. Los científicos
científicos están empezando a descubrir la extensión de la influencia del Sol sobre nuestros modelos climatológicos. Hace 30 años, muy pocos pensaban que la variación solar pudiera influir en nuestro clima, pero un pequeño grupo de científicos creyó que sí lo hacía. Si los ciclos solares afectan realmente a nuestro clima, la actividad del Sol será crucial para la Tierra durante el próximo siglo. Estamos empezando a comprender que hay una relación sutil entre el viento solar y ciertos aspectos de nuestra atmósfera. Los gases de efecto invernadero producidos por el hombre están calentando el planeta, pero también serán importantes en un futuro los cambios en la actividad magnética del Sol. Si se detuviera el calentamiento global, podría ser más lento de lo esperado, evitando la hambruna y las inundaciones en algunas partes del mundo. A pesar de esta posibilidad, muchos piensan que las emisiones de carbono deben reducirse. Debemos seguir reduciéndolas porque, cuando el Sol acabe su periodo de baja actividad, estaremos en el mismo sitio que empezamos. Sabemos que tenemos el poder para cambiar el clima de nuestro planeta, pero debemos usarlo de forma responsable. Aunque nuestro poder no es el único que interviene, hace millones de años que el Sol sufre variaciones, y los cambios en su energía afectarán al clima de la Tierra, porque su energía es la fuerza impulsora de nuestro clima. El Sol ha influido siempre en el clima de la Tierra. Según nuestras mediciones, es posible que cuando está menos activo magnéticamente, más frío se vuelve nuestro planeta. No comprendemos perfectamente cómo ocurre, si son los rayos ultravioletas, el viento solar o los rayos cósmicos, pero de lo que sí estamos seguros es de que nuestro bienestar y el bienestar del planeta Tierra dependen del Sol de un modo que solo ahora empezamos a comprender. El universo también tiene sus propios ciclos y finales. Terminará expandiéndose hasta enfriarse o se contraerá sobre sí mismo hasta convertirse en una bola de fuego. Los científicos imaginan lo inimaginable y concluyen algunas ideas acerca de cómo terminará. Este es el fin del universo. El fin del universo es una batalla que está en progreso en los confines más lejanos del cosmos. Nadie puede verlo, pero los científicos están seguros de que está sucediendo y de que el resultado será desolador. El universo llegará a su fin. No pasará por miles de millones de años, pero no hay escape. Calcular cuándo terminará es el reto de los astrofísicos alrededor del mundo. Están dirigiendo equipos de avanzada hacia los cielos para develar el misterio de nuestro destino. Las posibilidades son aterradoras. Una opción es que la gravedad arrastre al universo de regreso sobre sí, parecido a lo que pasa al soltar un globo inflado. El universo vuelve a su tamaño original. Es el gran aplastamiento. Sería el fin del universo en una inmensa bola de fuego, mientras toda la materia colapsa sobre sí misma. Sería muy dramático. Luego está el gran enfriamiento. El universo se expande hasta que los hornos nucleares que alimentan a todas las estrellas se queman. El universo se enfría y muere. Esta posibilidad es algo triste. El universo continúa expandiéndose para siempre y simplemente se vuelve cada vez más frío y solitario a medida que la expansión aleja a nuestros vecinos más cercanos, terminando siendo una única comunidad aislada de estrellas y galaxias. Por otra parte, podría haber un final mucho más espectacular en donde todo es despedazado hasta el último átomo, algo así como un globo que se infla con demasiado aire y revienta. Es mucho más dramático que el gran enfriamiento y tan fatídico como el Big Crunch. El universo continúa expandiéndose, pero a un ritmo cada vez más acelerado, tanto que la trama del tiempo y del espacio no logra mantener unido al universo. Sea cual sea la forma, la conclusión será dramática. Para comprender cómo podría terminar, los científicos se enfocan en cómo comenzó. El misterio empieza a resolverse en el observatorio del Monte Wilson, con vista a Pasadena, California. En 1929, al ver a través del que solía ser el telescopio más grande del mundo, Edwin Hubble hizo un descubrimiento extraño. El universo se expande. El hallazgo nos brindó una imagen totalmente nueva del universo, que era un ambiente dinámico y en evolución, y cambió con el tiempo. Eso es distinto de la imagen que la gente tenía de la cosmología previamente. Antes de Hubble, los científicos decían que el universo era estático y constante. El descubrimiento de Hubble de que el universo se expande implicaba que tenía un punto de partida, un principio. Eso impulsó la idea de que, si corriéramos la película hacia atrás en el tiempo, encontraríamos el punto en que inició. De allí surgió la idea del Big Bang. El Big Bang es la fracción de segundo en que el universo y todo lo que contiene surgió con un estallido desde un punto más pequeño que un átomo. Una idea errónea común acerca del Big Bang es que podemos identificar un lugar en el espacio en que ocurrió, pero de hecho es más apropiado pensar en el Big Bang como una creación simultánea en todas partes del universo que luego continúa expandiéndose. Hasta ahora, si el universo ha estado expandiéndose desde el Big Bang, los científicos deben tomar en cuenta que dejará de expandirse en algún momento. La pregunta es, ¿cómo?
¿Cómo? La respuesta más obvia tiene que ver con la gravedad. Lo que sube tiene que bajar. Las estrellas y galaxias y todo lo demás podrían revertir su dirección. El universo podría colapsar en lo que algunos científicos llaman el Big Crunch. Un modelo de cohete ofrece pistas acerca de cómo funcionaría el Big Crunch. El cohete es como el universo, expandiéndose en el espacio tras el golpe inicial, lo que permite al cohete vencer la atracción de la gravedad. El estallido del motor pone el cohete en movimiento desde su torre de lanzamiento, acelera en el aire y se libera de la atracción de la gravedad momentáneamente. Parece como si estuviera ascendiendo y nunca fuera a detenerse, pero la gravedad de la Tierra no permitirá que continúe para siempre. Eventualmente, cuando se acabe el combustible, el cohete sube un poco más, se detiene y luego es atraído nuevamente hacia la Tierra. Esto es lo que pasaría con el Big Crunch. El universo entero sería atraído de regreso a su lugar de lanzamiento. El universo mismo tiene su propio impulso, su propia energía y se mueve hacia afuera, pero eventualmente hay un punto en donde posiblemente el universo dejará de moverse hacia afuera, igual que el cohete, y volverá a retraerse sobre sí mismo y colapsará nuevamente bajo la fuerza de su propia gravedad. En este escenario, el universo podría retornar a su estado original justo antes de que el Big Bang preparara las cosas para el perpetuo ir y venir de la creación y la destrucción. La teoría del Big Crunch se relegó a un segundo plano científico cuando los cosmólogos calcularon que debía haber alguna forma de energía que evitaba el colapso del universo. La existencia de tal fuerza llevó a nuevas teorías acerca de la composición del universo y de cómo podría terminar. La evidencia de cómo podría desarrollarse se encuentra en uno de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos, los agujeros negros. Predecir cómo terminará el universo implica el uso de algunas de las tecnologías más avanzadas conocidas por el hombre. En un lejano volcán en la isla de Hawái, astrónomos monitorean una batalla en el espacio que moldea el destino del universo. A una elevación de casi 400-300 metros, los telescopios permiten a los astrónomos de todo el mundo tener una visión más clara del cosmos. Vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de la ciudad y a la mayor altura posible, sobre el contaminado aire de la Tierra. Las condiciones severas hacen difícil trabajar aquí, pero para los científicos, en búsqueda de los grandes misterios del universo, es un paraíso. Es una ubicación extraordinaria, pero el aire es muy delgado, lo que hace extremadamente difícil trabajar aquí. Estos telescopios son asombrosamente poderosos, pero somos astrónomos ambiciosos. No solo buscamos objetos fáciles, sino que intentamos arduamente ver los objetos más tenues para poder comprender los extremos del universo, los objetos más distantes que nos hablan de cuando el universo era muy joven. Aquí, astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema que consume todo el tiempo de los cosmólogos desde Edwin Hubble. Saben que el universo se expande, pero no saben qué tan rápido. Será difícil predecir exactamente cómo terminará el universo hasta que resuelvan este misterio. La respuesta se encuentra en el pasado. Un astrónomo como yo usa un telescopio terrestre como una máquina del tiempo. Vemos hacia atrás en el tiempo para estudiar galaxias distantes, vistas como eran mucho tiempo atrás. Científicos como él enfocan sus telescopios en la luz del pasado y ven cosas que validan teorías largamente establecidas acerca del cosmos, observando objetos que la tecnología ha logrado ver solo en tiempos recientes. Lo que los astrónomos encontraron es que una de las predicciones de Einstein, en particular, podría ser responsable por el aplastante fin del cosmos. Einstein dijo que debía haber más masa en el universo de la que podemos ver. Predijo que habría manchas de supergravedad invisible, desde la que ni siquiera la luz podría escapar. Una de las galaxias distantes que los astrónomos encontraron reveló una fuente poderosa de rayos X emanando de algo que no podían ver. Era la constelación del Cisne y no emitía luz, pero había algo allí. Lo que fuera que emitía esos rayos X tenía una masa de alrededor de 7 veces la del Sol. No existía un nombre para ello, así que lo llamaron agujero negro. Los agujeros negros brindan a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Crunch. Cuando ciertas estrellas se quedan sin combustible, colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y mucho más densa que atrae más y más materia, justo como el Big Crunch. La atracción gravitacional es tan poderosa que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre. Ni siquiera la luz puede escapar. Es un concepto alucinante que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino final. Esta lona negra representa el espacio. El espacio es relativamente plano, pero cuando pones este enorme objeto en el espacio, lo deforma. Este es un centavo, y mira cómo viene en una órbita circular realmente bella. Básicamente, el agujero negro lo atrapó
atrapó en una órbita alrededor de sí mismo, y esa órbita se vuelve muy circular a medida que se acerca más, y ahora el centavo eventualmente desaparecerá, entrando al agujero negro. Una cosa que puedes decir es, ¿qué pasaría si nuestro universo eventualmente colapsara sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si eventualmente toda la materia del universo fuera suficiente para causar el colapso en un gran agujero negro? Entonces, al final tendrías una gran singularidad. Así que ese es uno de los posibles futuros del universo. Podríamos terminar en una singularidad. Venimos de una y podríamos terminar en una, y esa es una forma de verlo en una vasta escala macroscópica. Los agujeros negros, de cierta forma, la física que los rige es similar a la que inició el universo, así que podría ser, aunque los agujeros negros existen en regiones aisladas a lo largo del cosmos, la atracción gravitacional de un agujero negro es la versión a escala de la fuerza que podría causar el colapso del universo. Esa fuerza es la materia oscura, y la materia oscura es lo que los científicos suelen llamar pegamento cósmico. Hagamos un poco de cosmología. La materia oscura atrae otros objetos mediante su atracción gravitacional, que es una fuerza positiva. La energía oscura, por otro lado, realmente no entendemos qué es, pero es un efecto de repulsión negativo que aleja a las galaxias unas de otras. El remolino en la demostración de Richard Ellis representa la fuerza gravitacional de la materia oscura. El colorante verde que sale de la jeringa muestra cómo la sustancia del universo colapsa bajo la fuerza de la materia oscura. La presencia de materia oscura actúa como un foco para el gas del universo, uniendo estructuras. Así es como se desarrolló la Vía Láctea, mientras el universo se expandía. Cosas pequeñas fundiéndose en cosas grandes. La fuerza positiva y constructiva de la gravedad. Ahora, si esta fuera la única fuerza en el universo y dejara de expandirse en algún momento en el futuro, eventualmente la gravedad detendría la expansión y retraería todo nuevamente en el Big Crunch. La materia oscura es responsable de la formación de galaxias en un lapso de tiempo finito. Si tuviéramos que depender de la gravedad de la materia atómica para producir galaxias, no estaríamos en ningún lugar. No existiríamos hoy capaces de hacer estas preguntas, porque no hay suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos. Así que la materia oscura debe existir para ayudar a este proceso y acelerarlo. Sin embargo, el universo continúa expandiéndose y no da ninguna señal de colapsar. Esto sugiere que la fuerza opuesta de la energía oscura podría ser más fuerte que la materia oscura, pero se necesitará el trabajo detectivesco de los científicos para averiguarlo. Buscan pistas en una de las fuerzas más violentas del universo. Estudiamos las estrellas que explotan para intentar comprender si pueden darnos la velocidad a la cual se expande el universo. Estas son explosiones al final del ciclo de vida de las estrellas, no muy diferentes a nuestro Sol. El combustible que estas estrellas tienen en su centro se acaba, la estrella colapsa, la parte externa se expande y la estrella se convierte en lo que llamamos enana blanca. Las estrellas enanas blancas a veces tienen otras estrellas orbitando cerca, una estrella compañera. Una explosión masiva podría ocurrir si restos de la estrella compañera caen sobre la enana blanca, ocasionando un espectáculo formidable de fuegos artificiales en el cosmos. Los científicos consideran que las estrellas que estallan, o supernovas, como las de estas imágenes captadas por el telescopio, son indicios confiables de lo rápido que se expande el universo. Sus breves y brillantes explosiones permiten a los científicos rastrear la expansión del universo y les brindan una manera de medir su velocidad. Esencialmente, son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares, estallan con cierta brillantez y durante un cierto lapso de tiempo. Esa brillantez toma cierto tiempo en disiparse. Esencialmente son como velas ordinarias. Cualquiera de ellas se verá igual, no importando su ubicación en el universo. Los astrónomos miden la distancia y velocidad de las estrellas que explotan midiendo la cantidad de luz roja que emiten. Cuanto más rápido se aleja la estrella de nosotros, más roja parecerá su luz. Cuando estudiamos el espectro de una supernova, obtenemos indicadores de su composición química. Comprendemos las velocidades a medida que la cáscara de la supernova se expande después de la explosión inicial. Hay mucha física que podemos estudiar acerca de eventos individuales. La velocidad de expansión de las galaxias que contienen estrellas como supernovas puede entonces usarse para interpretar cómo el resto del universo se mueve hacia afuera. Sabemos esto porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias. Estas son las pistas que llevan a los astrónomos a contestar qué tan pronto revertirá su dirección el universo y replegará en el Big Crunch, o esta información podría llevar a una conclusión totalmente distinta. El Dr. Ellis mira las pistas en el observatorio, mientras que el telescopio está en la cima de un enorme volcán. Él está en un cuarto de observación en otra parte de la isla. Hoy en línea de emisión, lo ves en el rojo, en el lado rojo creo. Al mismo tiempo está en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio de Hawái
mira para ver si algunos de los compuestos conocidos de la galaxia están en el espectro rojo y alejándose más. Podemos interpretar eso como una velocidad de cuánto se aleja la galaxia de nosotros. Realmente podemos interpretar cómo se comporta, cómo se expande todo el universo. Interpretar el desplazamiento rojo es la piedra angular de la búsqueda para averiguar el destino del universo. Ha sido solo recientemente que se pueden obtener imágenes más claras del universo, lo que llevó a los cosmólogos a concluir que el desplazamiento rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se predijera anteriormente. Esto es asombroso. El universo no solo se expande, sino que se acelera. Nada en el cosmos observable explica un universo que se acelera. Sin embargo, los datos parecen irrefutables. Esto debe significar que una fuerza invisible trabaja en contra de la gravedad. Los cosmólogos idearon un nombre: energía oscura. Cuando el universo era joven, la gravedad era la fuerza más dominante. Lo que vemos aquí son galaxias, como partículas de la superficie del agua unidas por la gravedad. En algún momento, hace unos 7.000 millones de años, la energía oscura y la gravedad estaban bastante equilibradas, pero el universo continúa expandiéndose, la densidad disminuye, así que la energía oscura empieza a dominar, y he aquí, ahora el universo empieza a acelerarse, así que la energía oscura es la propiedad dominante del espacio ahora. El universo inició con cierta cantidad de energía, y sabemos que el universo se expande a medida que se mueve hacia afuera con el tiempo. También sabemos que la expansión del universo se acelera, y lo que no sabemos es si esa aceleración aflojará el paso o no. Estamos todavía intentando comprender eso, así que, para comprender lo que pasará con el destino del universo, debemos saber cuánta energía existe, cuánta materia existe. La historia del universo realmente es una batalla entre la materia oscura y la energía oscura. Ambas fuerzas son opuestas, así que tanto la historia del universo como su destino final son en realidad la competencia entre ambas fuerzas. La teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante, pero los astrónomos ahora sospechan que la energía oscura podría ser mucho más fuerte. De ser así, el fin podría ser dramático y violento. Destroza sistemas solares, destroza estrellas y eventualmente se vuelve tan fuerte que destroza la materia misma, rompe vínculos, separa átomos y reduce todo a partículas fundamentales. Y eso es el fin del universo. La batalla entre la materia oscura, la fuerza que mantiene unido al universo, y la energía oscura, la fuerza que busca separarlo, lleva al universo por el camino de la destrucción. Si la materia oscura gana, el universo podría colapsar. Si la energía oscura gobierna, el cosmos podría hacerse añicos. La expansión se hace tan fuerte que destroza todo el universo. Será un extraño giro del destino. La energía oscura, la fuerza que impulsó a la materia a formar un universo magnífico, continúa empujándolo hacia afuera y llevándolo a su muerte. Para averiguar si la energía oscura realmente gana la batalla, los científicos primero deben saber qué tan rápido se expande realmente el universo. La característica más extraordinaria del universo es que se expande. Todas las galaxias se alejan entre sí. Podemos ilustrarlo con este globo. Mientras lo expandimos, vemos que cada punto dibujado en este globo, como en el cielo nocturno, se aleja de todos los demás puntos. Pero hay algo más que sabemos del universo, algo más que sabemos de la expansión. Es que la expansión se acelera, el universo se acelera, el tamaño del universo crece cada vez más rápidamente, y no sabemos exactamente qué tan rápido se acelera, pero sí se acelera suficientemente rápido. Algo verdaderamente dramático podría suceder. El universo podría acabar destrozándose en un gran desgarrón. Esto es perfecto, es fantástico que prepararas esto, es como una versión gigante de la demostración que hago en clase. El Dr. Robert intenta un experimento terrestre para mostrar cómo la energía oscura afecta la aceleración del universo. Usa una pistola de bolas de pintura montada en un camión. Sí, básicamente podríamos ajustar el ángulo de cualquier forma que quieras. ¿Qué opinas de eso? Creo que un poco más hacia el piso. Hace rodar el camión cuesta abajo. La gravedad de la Tierra tira del camión colina abajo, similar a la forma en que la energía oscura impulsa el universo hacia afuera, causando su expansión. La gravedad tira del camión cada vez más rápido. La pistola dispara pintura contra el piso a intervalos regulares de un segundo. Mide la distancia entre las manchas de pintura para calcular qué tan rápido se acelerará el camión. Usará los datos de este experimento para ver cómo la fuerza de la gravedad se compara con la fuerza de la energía oscura en el cosmos. Empezamos a pensar en el gran desgarrón, cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba. El grado de
de aceleración es desconocido, y averiguar qué tan rápido crece la expansión es el sujeto de gran esfuerzo por parte de los astrónomos actuales. ¿Cómo fue la evolución pasada del universo en detalle? Y si concluimos en base a ella, ¿cómo será la evolución futura del universo? No sabemos exactamente qué tan rápido se acelera. Hay evidencia de que la aceleración está sobre cierto umbral, y después de ese umbral hay un efecto galopante que podría darse y podría desgarrar el universo. ¿Qué tal se ve? Fantástico. Creo que tenemos algunos buenos datos. Excelente. ¿Por qué no medimos esto? Genial. Toma ese extremo. 1 metro con 74 centímetros. El punto del experimento de la pintura es encontrar paralelos entre el camión impulsado por la fuerza invisible de la gravedad y el universo en aceleración. Me alegra haber traído la cinta de medir larga, porque el intervalo crece rápidamente. En unas cuantas mediciones más, la distancia entre las manchas de pintura se incrementa casi 7 veces. Si el camión estuviera en el espacio, a esta velocidad, viajaría a más de 160 km por hora en 1 minuto y a más de 1600 km por hora en 10 minutos. Ahora, la pregunta para Robert es si ese mismo tipo de expansión y aceleración ocurren a escala cósmica. Aquí están los datos que tomamos con Eric, la distancia acumulada que viajó el carro como una función del tiempo, y es bellísima. Es una hermosa forma de parábola. Es exactamente lo que se espera de un cuerpo que se acelera. Y aquí tengo otro cálculo en progreso, donde estoy computando la aceleración del universo. Los cálculos muestran que las fuerzas en la Tierra son similares a las fuerzas en el espacio. Esta demostración nos da una idea de la velocidad de la expansión que parece ocurrir en el cosmos. A simple vista, puede ser difícil apreciar que también encajan, pero puedo decir que la tasa de las estadísticas muestra que un universo en aceleración encaja muy bien con estos datos. Sí, al igual que el camión, el universo en efecto se acelera, entonces dentro de miles de millones de años, el universo podría destrozarse. Todas las estrellas y galaxias distantes podrían ser alejadas unas de otras, serían alejadas de nosotros, pero además no tendríamos tiempo de sentir el frío y la soledad. Será, de hecho, muy emocionante y dramático y violento. Las estrellas estallarán, los planetas estallarán y hasta los átomos se separarán antes de que el universo termine. No pasaría al menos en 50.000 millones de años, pero aún así sería un destino interesante para el universo. ¿Cómo se verían los átomos al estallar en pedazos? Cosas como las tazas de café son sólidas. Los átomos se unen para crear algo que sostendrá un capuchino sin botar una sola gota. Ver de cerca la taza es como viajar a través del cosmos, pasando las moléculas y hasta los átomos. La taza sólida no es sino una tela de partículas atómicas que se unieron para convertirse en materia. Si estas partículas se separan, los vínculos que mantienen unida a la taza dejarían de funcionar. Los átomos ya no soportarían a las moléculas. Las conexiones entre las partículas minúsculas se disuelven. La materia regresada por esa taza deja de existir, se desintegra, se evapora. Este es el final dramático que prevé para el universo. Lo que verías si estuvieras parado en la Tierra o en algún otro planeta que aún existiera en ese momento sería algo que parece un muro de oscuridad acercándose a ti, y a medida que ese muro de oscuridad se acerca, las estrellas se apagarían, las galaxias se apagarían y eventualmente la oscuridad rodearía el planeta, y en poco tiempo los átomos mismos se harían añicos y sería todo simplemente el muro de oscuridad se reduce a un culto, y ese es el fin del universo. De acuerdo a Robert, ese momento aún está a miles de millones de años en el futuro, lo que le deja muchísimo tiempo para su investigación. En cierta forma, es como una historia de detectives. Intentamos averiguar qué es el culpable o quién es el culpable responsable por la aceleración cósmica. Creemos que conocemos su nombre, lo llamamos energía oscura, pero no sabemos cómo opera, no sabemos exactamente cómo funciona, y lo que necesitamos es más información acerca de la física detrás de la energía oscura. Queremos saber exactamente de qué está hecha, y al contestar estas preguntas, podremos averiguar exactamente cuál es el destino del universo. El Gran Desgarrón es una teoría flotando justo sobre la atmósfera de la Tierra y mirando hacia la profundidad del espacio. El telescopio brinda pistas a los científicos de un fin del universo menos violento, pero igualmente inevitable. Los científicos ahora dicen que el universo se expande y que dependiendo de qué tan rápido se acelera, podría terminar en un gran desgarrón en donde todo se hace añicos. También es posible que continúe expandiéndose, pero a una velocidad menor. El universo no se destrozaría, pero se volvería oscuro, frío y desolado. Si resulta que la energía oscura es constante, una propiedad constante del espacio, y continúa a la misma velocidad que tiene actualmente, el universo seguirá expandiéndose para siempre, y será un estado muy triste. ¿Quién soy yo?
Al final, simplemente se congela, todo se enfría. La evidencia para el gran enfriamiento y todas las teorías del fin del universo en parte provienen del telescopio espacial. Ha orbitado la Tierra desde 1990 y tiene una vista perfecta del cosmos. Las imágenes extraordinarias que envía de regreso a la Tierra son espectaculares por su claridad y detalle. Gracias al telescopio Hubble, los científicos pueden hacer mejores predicciones acerca de cómo terminará el universo. Aquí tenemos un ejemplo de un campo muy profundo que fue tomado por el telescopio espacial, comenta un astrónomo. Literalmente apuntas el telescopio hacia una región específica en el espacio y, si vieras esto en una imagen típica de un telescopio terrestre antes del lanzamiento del Hubble, sería casi del tamaño de una estampilla. Repentinamente, el primer campo profundo que el Hubble tomó tenía 4000 galaxias que se veían igual que las galaxias de aquí, que nunca fueron visibles desde Tierra. Una potencia tremenda. Cada una de estas manchas por sí misma es otra galaxia. Cada una de esas galaxias contiene cerca de 100.000 millones de estrellas. Los astrónomos esperan ansiosamente estas imágenes para acercarse más a resolver el misterio del destino del universo. A través del procesamiento de imágenes con computadoras y aplicando marcos de diferenciación tomados en noches diferentes, podemos eliminar las demás galaxias de la imagen y quedarnos solo con esta mancha. Parece que no es nada, pero es una supernova, y este es un objeto que no habríamos descubierto nunca si el telescopio espacial no hubiera sido lanzado. Hay más que simples estrellas y galaxias. Podría estar detrás de uno de los ingredientes claves del espacio, un ingrediente invisible que podría frenar el efecto de la energía oscura y ocasionar el gran enfriamiento, la materia oscura. Los científicos hablan de la materia oscura como la sustancia que mantiene unido al universo y que podría prevenir el gran desgarrón. La evidencia de que la materia oscura existe se observa en algunas imágenes de galaxias cercanas. A veces parece como si otras galaxias la rodearan. Las otras galaxias realmente no están allí, más bien son reflejos de galaxias más distantes viniendo desde atrás. Los astrónomos sospechan que esta ilusión óptica es una extraña distorsión de la luz, llamada lente gravitacional, causada por la materia oscura. La luz de las galaxias más distantes literalmente se dobla por la curvatura del espacio generada por las estrellas y la materia oscura en su camino. Cuanta más materia oscura haya entre la Tierra y la galaxia distante, más se doblará la luz y mayor es la fuerza que causaría el gran enfriamiento gravitacional. Es una herramienta fantástica para los astrónomos, porque podemos medir la distorsión en las galaxias del trasfondo y usarla para trazar la distribución de la materia oscura a diferentes escalas. Vemos una distribución de galaxias idealizadas aquí a lo largo del cielo, y la luz de estas galaxias distantes toma un patrón a través de terrones de materia oscura. Lo que ves no es lo que pasa en realidad, es como usar gafas y no saber que las usas. Y si puedes averiguar cuánta curvatura está ocurriendo, puedes hacer un mapa de la materia oscura y también puedes ver si hay materia oscura aquí. El universo alrededor se comporta como se supone que debe, dada la gravedad o no. Identificar qué fuerza energética domina, si la materia oscura o la energía oscura, dará a los científicos mayor confianza acerca de si nuestro destino será un gran enfriamiento o un gran desgarrón. La mejor evidencia muestra que la energía oscura es la fuerza impulsora, pero ¿por cuánto? Resolver este misterio depende de que los astrónomos encuentren la forma de medir la velocidad del universo. En la Tierra es sencillo determinar la velocidad de algo. Un avión, por ejemplo, está relativamente cerca. Podemos verlo y calcular su velocidad estimando la distancia que viaja y midiendo el tiempo que le toma llegar de un punto a otro. Pero la luz de una estrella puede viajar por millones o miles de millones de años antes de poder ser vista en la Tierra. Para cuando la luz llegue aquí, la estrella ya no existirá y la distancia es demasiada como para medir su velocidad o la distancia viajada con seguridad. El universo se expande, solo que los científicos no pueden dar una respuesta precisa acerca de su velocidad. El misterio está más cerca de resolverse al lograr captar imágenes más precisas del cosmos. Ni siquiera podías ver las galaxias en esta imagen antes del lanzamiento del telescopio espacial. El incremento de nuestras capacidades por la tecnología reciente ha sido asombroso. Nos permite hacer cosas, trazar la evolución del universo de una manera que nunca habríamos podido imaginar. Las imágenes más claras del espacio vuelven más fácil estimar la velocidad de expansión. Si el universo continúa expandiéndose con el tiempo, entonces finalmente todas las fuentes de energía, los hornos nucleares y estrellas, se acabarían y morirían, y el universo de hecho se enfriaría mucho y habría algo llamado el gran enfriamiento. En el escenario del gran enfriamiento, la Tierra podría convertirse en un planeta frío y solitario. A medida que el universo se expande, las distancias entre las estrellas se hacen tan enormes que prácticamente desaparecen
desaparecen de la vista, con el tiempo se queman y eventualmente todo el universo termina congelado. Estas son las ideas que surgieron del trabajo de Einstein, solo que ninguno de ellos vivió lo suficiente como para ver estos resultados. Imagina lo que Edwin Hubble y Albert Einstein pensarían si estuvieran vivos hoy en día, viendo cómo progresa el tema. Pensarían la expansión del universo como una solución natural de sus ecuaciones, pero estarían intrigados porque el universo no parece estar cambiando, desesperados por medir si la expansión del universo se hace más lenta. De hecho, sabes, ambos se equivocaron, se acelera. Cuando Einstein desarrolló la teoría general, no sabíamos que había otras galaxias fuera de nuestra propia Vía Láctea y no sabíamos que el universo se expandía. El mismo Einstein, a pesar de que sus ecuaciones gritaban que el universo debía estar evolucionando, no tenía suficiente confianza en el resultado como para decir, el universo debe estarse expandiendo o el universo debe estarse contrayendo. Aún así, su trabajo condujo a avances científicos que la materia oscura y la energía oscura, las fuerzas que podrían ocasionar el gran enfriamiento. Esta esfera demuestra los principios que apoyan el gran enfriamiento. Las canicas que salen de esta esfera son como estrellas que se formaron después del Big Bang. La energía oscura las lanza hacia afuera, la materia oscura las desacelera. En el gran enfriamiento, la expansión continuaría, pero el combustible nuclear que hace que las estrellas ardan eventualmente se agotará. Desde la perspectiva de la Tierra, lo primero que se perdería sería la luz solar. El Sol se apagaría al acabarse sus últimas reservas de combustible nuclear. La Tierra se congelaría y se convertiría en un lugar sin vida. Miles de millones de años después de que los humanos se extingan, el cosmos se expandiría hasta perderse de vista. Unas cuantas estrellas más recientes permanecerían, pero la mayoría se habría alejado mucho tiempo atrás. La caldera que alimenta al universo se agotará. El oscurecido universo continúa expandiéndose, un vestigio congelado y desolado de su otrora vibrante existencia. Eventualmente, si esto continúa, si nada cambia en la composición de esta densidad energética, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Se hará más y más frío, y eventualmente aún las galaxias vecinas se alejarían de nosotros tan rápidamente que no podríamos verlas. El universo se volverá frío, oscuro, y será un lugar muy solitario. Los astrónomos tienen mucho que aprender respecto a la influencia de la energía oscura y la materia oscura, y mucha de la información más reciente viene de esta sonda en el espacio profundo. Envía información que ayuda a los científicos a interpretar la historia y el destino del universo. El cielo nocturno aparentemente es un lugar pacífico y silencioso, pero en realidad hay fuerzas que lo llevan hacia su fin. La ciencia lleva a los astrónomos más cerca de descifrar los grandes misterios del universo, incluyendo su destino final. La solución del enigma del universo podría ocultarse tras esta imagen multicolor. Lo increíble es que es un mapa del universo primitivo, del momento en que fue concebido, y aún más fantástico, revela una gran historia que ayuda a los cosmólogos a predecir cómo acabará. La máquina que captó esto se llama WMAP. Es un satélite de la NASA que trabaja día y noche para cartografiar el cosmos. Lo que vemos aquí es el corte del universo visible, es la luz que midió el WMAP, es el calor remanente del Big Bang, y es literalmente la luz más vieja del universo que podemos ver. Esta reliquia fósil del universo primitivo nos dice mucho acerca de cómo era la composición de la materia, de cómo era la velocidad de la expansión y de cómo eran realmente las condiciones en el nacimiento del universo. El WMAP es uno de los grandes avances astronómicos del siglo XXI. Nada previamente podía darnos imágenes tan claras de la energía que quedó del Big Bang, energía que los científicos llaman trasfondo de microondas cósmicas. Mide las diferencias de temperatura en el trasfondo de microondas cósmicas, lo que podría finalmente hacer posible predecir cuál fuerza dominará el universo y cómo esa fuerza acabará con el cosmos. Las manchas azules son las regiones en la luz de microondas producidas por el Big Bang que están un poco más frías que la temperatura promedio, y las manchas rojas son regiones que están un poco más calientes que el promedio. Las diferencias en las temperaturas reveladas por el WMAP hablan a los científicos acerca de la naturaleza de la materia y de la energía contenida en el universo. Pueden analizar los patrones de luz y encontrar pistas no solo de la sustancia, sino también del destino del universo. Solo captamos una pequeñísima parte del espectro electromagnético con nuestros ojos, y tenemos que ir con longitudes de onda mucho más largas. Las mismas longitudes de onda que se usan para calentar agua en un horno de microondas son las que medimos aquí con el WMAP. El WMAP es tan preciso que puede detectar diferencias de temperaturas de tan solo 1 milésimo de grado. Esta sensibilidad ayuda a los científicos a calcular la relación entre materia oscura y energía oscura, las fuerzas que determinarán cómo terminará el universo. Organizamos todas esas diferentes medidas y creamos un mapa de cómo lucen las variaciones. Al subir el contraste, básicamente podemos quitar este brillo uniforme del Big Bang y buscar variaciones. No parece gran cosa hasta que subimos el contraste. Entonces, la imagen cobra
cobra vida. Ver las imágenes del WMAP es esencialmente viajar atrás en el tiempo y en el espacio para obtener algunas ideas nuevas respecto al destino del universo. Alejándonos de la sonda y siguiendo el camino de la luz que recolecta, pasamos Marte, Júpiter y Saturno, cuya luz reflejada tarda más de 1 hora en llegar a la Tierra. Luego, dejando la Vía Láctea, pasamos Andrómeda, la siguiente galaxia más cercana, cuya luz tarda 2.3 millones de años en alcanzarnos, lo que significa que viajamos 2.3 millones de años atrás en el tiempo. Finalmente, llegamos hasta 13.000 millones de años al principio de la luz visible. Antes de eso, había gas hidrógeno supercaliente en todos lados. El WMAP puede ver hasta tan atrás en la historia, confirmando datos importantes acerca del universo y de lo que lo lleva a su fin. El acto final del universo se vuelve más fácil de predecir gracias al WMAP. Su información, combinada con el trabajo de los astrónomos, ha conducido a algunos descubrimientos sorprendentes respecto a un universo que se expande rápidamente. La expansión rápida apoya la teoría de la energía oscura y la posibilidad de un gran enfriamiento o un gran desgarrón. Ahora sabemos, por toda la información que obtuvimos en los últimos 10 años, que hay una relación de 2 a 1 más energía oscura que materia oscura. Así que la energía oscura es el compuesto dominante de energía en el universo. La evidencia parece clara. La energía oscura está ganando terreno y conduce a los astrónomos a nuevos pensamientos acerca del principio y el fin del universo. Antes del descubrimiento de la energía oscura, las cosas eran mucho más sencillas. Si pudiéramos determinar la cantidad de materia en el universo, entonces podríamos decir algo acerca de su final. Esos días sencillos pasaron, pero las evidencias apoyan la idea de que el universo continuará expandiéndose, aunque lo hará hasta la inconsciencia. Hicimos grandes avances durante el siglo pasado, aprendiendo acerca de la evolución del universo y su expansión, pero ahora, en cierto sentido, generamos más preguntas de las que logramos contestar. Creo que la próxima década será aún más emocionante. Los astrónomos tenemos toneladas y toneladas de retos que los teorizadores pusieron en nuestro camino y estamos intentando averiguar rápidamente cómo contestar todas esas preguntas. Es un futuro muy emocionante porque, si puedes salir y realmente observar algo, lo estás probando. De eso se trata la ciencia. Se espera que la batalla entre la materia oscura y la energía oscura se prolongue por miles de millones de años. Los humanos habrán desaparecido de la Tierra mucho antes de que llegue el final, pero ninguna otra búsqueda ha sido más significativa para la ciencia que la comprensión de cómo inició el universo y cómo funciona. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,